Suscríbete a La Panterita. Viendo mi medicación. Todo marcha de maravilla. Pero a veces, qué acidez me da. Seguí cumpliendo con tus objetivos y evita la sensación desagradable de la acidez. Para la acidez, lo mejor es Lomex. Venta libre en farmacias, con la garantía de Laboratorio Sabal. Si los síntomas continúan, consulte a su médico. La grandeza paraguaya es crear, como crea sus prótesis el equipo de Po para mejorarle la vida a las personas. Es hacer, como hace Pedro cada plato en su restaurante, día tras día. Es seguir, como Derlis, que corre sin pausa para superarse. En Banco Continental impulsamos la grandeza de cada uno de nuestros clientes desde hace más de 40 años. Tu grandeza es nuestra motivación y nuestro compromiso es seguir creciendo juntos. Sé parte, sos grande, tu banco también. Continental. En Reiva S.A. Medicina Prepaga. Te ofrecemos planes con los mejores precios del mercado, con un plantel médico de primer nivel y servicios con la última tecnología. Con cobertura regional e internacional, con el fin de adaptarnos a tus necesidades y mejorar tu calidad de vida. Reiva S.A. Más de 40 años cuidando tu salud. Boyani 5807, casi a las Paraguayas. Teléfono 615-380. Reiva S.A. Una noche fantástica con los amigos. Hacé como Pablito Lechuga. Después de tomar y antes de dormir, tomá Scone. Con Scone, al día siguiente, cero resaca y fresco como una lechuga. Scone es contra la resaca. Pedilos en tu tienda de conveniencia favorita y en farmacias. Scone es un producto de Dallas S.A. Tu bienestar, nuestro propósito. Ser número 1 en camiones no es solo llevar un título. Significa encabezar la lista que prioriza tu avance. En Automotor nos movemos para que nuestros camiones garanticen tu progreso. Y no solo a través de la eficacia de los camiones Isuzu, Hyundai y Shackman, sino también mediante la atención especializada que te brinda nuestro taller exclusivo de servicio pesado y sus técnicos de primer nivel. Visita nuestras sucursales para encontrar tu lugar junto a los número 1. Automotor, número 1 en camiones. Llegó el nuevo Hipogloss BL. Su fórmula multiacción actúa en la piel regenerándola y cicatrizando todo tipo de herida leve. Hipogloss BL, para tratamiento local de heridas menores, quemaduras leves e irritaciones de la piel. Cicatriza, regenera y es antiséptica, protegiendo tus heridas de infecciones. Hipogloss BL, recomendada para toda la familia. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. 1 de marzo. Esta es Radio 1 de Marzo, 780 AM, la primera con transmisión satelital del Paraguay. Estación cabecera de la mega cadena de comunicación, integrada por 100.1 FM, Radio Canal 100, 97.1 FM, Radio Latina, 104.5 FM, Romance, todas de Asunción. Deporte Total por las 780 AM. 1 de marzo. Deporte Total. Deporte Total. Primerísima en deportes. Les va, muy buenos días, un saludo cordial a la audiencia de Radio 1 de Marzo, Deporte Total. Gran abrazo para todos nuestros queridos oyentes. En algún momento más también ya tomará la señal de la 780 AM los amigos de Mega TV. ¿Qué tal, Jotita? ¿Cómo te va? Tano, ¿cómo estás? Buen día, un cordial saludo para todos. ¿Qué tal, Benicio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tano? Jotita, compañeros, un cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. Bueno, hoy arranca la nueva fecha del campeonato. Pasó ayer el debut histórico del Sportivo Trinidense a nivel de Copa Libertadores América. Lastimosamente no pudo ganar el conjunto del Sportivo Trinidense. Bueno, y ahora tendrá que ir a remar en la altura de Quito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Trinidense realmente no hizo un partido compacto, un partido completo como meritaba realmente este torneo tan importante. Claro, Copa Libertadores, hermano. Copa Libertadores acá, dientes apretados, mirada torva y si es posible un cuchillo entre los dientes. Así es Copa Libertadores y más
si jugás de local. Y se dejó sorprender por un equipo que a la postre vos haces un balance general y tuvo las mejores chances de ganar. 2 pelotas en el palo, un horizontal, un vertical, un pelar malogrado, pateado. Yo pateo mejor que pateó el jugador Tana. Y Zamudio de un buen partido. Y Zamudio, y figura, el arquero de Trinidad se figura. Entonces, algo pues te dice el mensaje de que si tu arquero de figura es porque tu rival, hermano, te cascoteó el rancho. Así nomás es. A ver, ¿qué es lo que me sorprendió a mí? Gratamente, la personalidad de este equipo no tendrá grandes virtudes, tiene muchas falencias en el fondo, en la marcación, tiene debilidades, y tengo entendido que sus 2 centrales no son los titulares habituales, carece de los 2 centrales, por ejemplo, es la información que manejo. Bueno, pero del medio para adelante, al estilo Ever, no es pelotazo, vamos a decir pelotas largas, bien orientadas, al vacío, pique, velocidad, a ver, generando permanentemente el mano a mano, o con un central o con el propio arquero. No es nada de otro mundo, ese es Ever. Práctico, juega a ganar, no juega a jugar lindo. Como siempre veo yo su equipo. Si se puede quizá, ¿verdad? Pero juega a ganar, y es lo que tiene que hacer en Copa Libertadores. Y yo digo de que el 1-1 hasta resulta, si hacemos, repito, el balance, hasta resulta generoso para este conjunto de Trinidense. Trinidense le falta un shock eléctrico, ¿viste? Eso es cuando está ya, no tiene más respiración y te hace en el corazón para que reviva. Bueno, así más o menos le falta. Sí, pero no te olvides que Trinidense debutó en Copa Libertadores de América. Si bien tiene jugadores que ya tienen un gran rodaje como Chiquito, Marcos Rivero, del Valle, Beto de la Cruz, Benítez, el central, pero era una aventura inexplorada anteriormente para Trinidense. Yo sí creo que en la jugada del gol del empate, ganando Trinidense 1-0, me sorprendió cómo quedó parado en la jugada del gol. Sí. Ya vamos a seguir con el partido del Sportivo Trinidense. Está con nosotros ahora el directivo de Guaraní, Santiago Sosa. Santiago, bienvenido a Deporte Total, te saluda Altano, ¿cómo estás? Hola Tano, ¿cómo estás? Hola Jotito, hola Benicio, espero que estén bien por ahí. ¿Cómo va, Santi? Bien, la verdad que bien. Acá tenés todos somos de tus legiones, Santi. Qué bueno, gracias. Creo que no estamos tan bien como Guaraní, ¿verdad? No, están siempre ustedes. Bueno, y Guaraní, este arranque, Santiago, ¿está dentro de lo esperado o terminó sorprendiendo un poquito lo rápido que han podido armar un equipo? La verdad que sí, la verdad que como siempre decimos, ¿verdad? Es un equipo nuevo. Tiene 2 meses, un poquitito más de 2 meses trabajando juntos. Así que la verdad que estamos muy contentos con el grupo humano que se armó. La verdad que son un equipo, se ve en cada entrenamiento que son un equipo, son muy solidarios entre sí, en la cancha también. Y creo que vamos a seguir creciendo muchísimo todavía. Hay que tener un poquito de paciencia, ¿verdad? Ahora lastimosamente tuvimos 2 empates, ¿verdad? Que hubiésemos querido ganar, por supuesto. Pero yo creo que este equipo va a darnos mucha alegría. Sí. Yo creo que armaron como una familia, como una especie de familia, ¿verdad? Literalmente juegan como en equipo, y eso es muy importante y es muy difícil conseguirlo realmente. Tu entrenador, ¿cómo lo estás sintiendo? ¿Hablas con él asiduamente? ¿Qué puedes comentarnos de Bobaglio? Y así como vos dijiste, ¿verdad? Que usaste el término familia, yo creo que el entrenador es el padre de esa familia, ¿verdad? La verdad que los muchachos lo respetan mucho, tienen una excelente relación con él, con el cuerpo técnico, ¿verdad? Completo. Son gente muy buena, muy frontal, muy sencilla, que entiende, que los escucha siempre, así que yo creo que eso es lo principal, ¿verdad? Y eso hace que ellos también den lo mejor de sí, ¿verdad? Y se ve hoy, como dijiste, se ve un equipo que juega de manera solidaria en la cancha, ¿verdad? Eso es lo que se ve, pero es un equipo con huevo, por decir,
que realmente disputa los partidos con todo lo que tiene, ¿verdad? Qué satisfacción, ¿verdad? Para un directivo, Santi, cuando la gente nueva que llega responde, ¿verdad? Hablo de los jugadores sobre todo, aquellos que vienen un poquito con ese título de refuerzo, ¿verdad? De intentar darle algo más al equipo, al nuevo equipo, en este caso de Guaraní. Veo un mérito muy grande en el scouting que ahora han contratado, realmente, pero es un placer, es algo que no tiene precio, ¿verdad? Cuando traes un jugador y ese jugador responde. Sí, vos sabés que totalmente no tiene precio cuando ves un refuerzo responder, porque lastimosamente en el fútbol siempre estamos en necesidad, ¿verdad? Los clubes siempre están necesitados, siempre se hace un esfuerzo enorme. Y bueno, cuando uno apuesta por un refuerzo muchas veces, no sé, paga dinero que incluso no tiene, ¿verdad? Porque en el fútbol es así, nadie tiene. Y cuando no responden uno se siente muy mal, ¿verdad? Se siente muy mal porque de igual manera uno tiene que cumplir, tiene que honrar los contratos, tiene que salir a buscar el dinero donde sea, y cuando es al revés es una satisfacción enorme, ¿verdad? Y también es algo que creo que con el tiempo nosotros fuimos aprendiendo también, que uno tiene que ubicarse en su realidad presupuestaria y salir a buscar el refuerzo que puede pagar, ¿verdad? Porque uno de repente en el afán de querer hacer lo que hace Cerro, lo que hace Olimpia, lo que hace Libertad, va y hace un esfuerzo tremendo y busca de donde sea el dinero, contrata a un jugador y después no rinde como uno espera, y bueno, se quiebran las cosas, ¿verdad? Entonces yo creo que cada equipo, ¿verdad?, tiene que también aceptar un poco su realidad presupuestaria y acorde a eso salir a trabajar. No le quiero restar mérito a la directiva, Santiago, lo que quiero es tipificar, porque cada vez que le preguntaba a Dani Troche, nuestro compañero, y fulano de dónde vino, y mengano cómo vino, y me dice, y Sasú, y el scouting. Bueno, esa fue también una tecla exacta. ¿Cómo trabajan ustedes con el scouting para terminar teniendo realmente este trabajo auspicioso? Porque esto me imagino que lleva tiempo. Sí, de hecho que antes nosotros teníamos un equipo de scouting de Brasil que funcionaba muy bien. O sea, Guaraní ha hecho muchas contrataciones que de repente uno por ahí otros equipos no se hubiesen animado y después terminaron, vamos a decir, contando con ellos. Se te puede dar miles de ejemplos. Aquino mismo, Claudio Aquino, Merlini, un montón de otros ejemplos que fueron bien escauteados, por decir así, y terminaron, o Javier Báez en su momento, Gaspar Servio mismo. Y ese trabajo fue el que por ahí se cortó un poco en un equipo que tuvimos un cambio, en un tiempo que tuvimos un cambio de scouting, y desde que contratamos a Farid, realmente hicimos un equipo con él, ¿verdad? También con no solamente Farid, hay otras 2 personas también trabajando en el departamento de scouting. Y desde ahí volvimos a reestructurar eso y empezamos a enfocarnos fuertemente en escautear, que es lo que Guaraní siempre hizo bien. Creo que nos está dando resultados, ¿verdad? Farid lo trajimos hace un año al club y creo que ya nos está dando también muchos buenos resultados, ¿verdad? Y siempre trabajando con mucho tiempo de anticipación, con mucha gestión. Obviamente cuando uno por ahí no tiene las grandes billeteras, tiene que trabajar el triple, ¿verdad? Así que por suerte eso está encaminado hoy en día. Santi, te saluda Jotita, ¿cómo estás? Hola Jotita, ¿todo bien y vos? Bien, Santiago. Justamente viene de la mano lo que estamos hablando, el tema de scouting, de interiorizarse un poco de jugadores que mucho no suenan en nuestros mercados, pero Guaraní lo tiene que hacer porque últimamente como que renovó mucho plantel. Para esta temporada, por ejemplo, lo perdieron a Santander, a Camacho, a Romeo y otros jugadores más, y tuvieron que armar una plantilla o un onceno o un equipo prácticamente en un alto porcentaje. Sin embargo, hasta ahora le está dando muy buenos resultados a Guaraní. Sí, totalmente. Tuvimos que salir a vamos a decir, armar de vuelta. Y es así como vos decís, ¿verdad? Es así como decís, y solamente con un equipo de scouting serio y con una idea seria se pueden mantener los procesos, porque de repente jugadores que son muy costosos, no sé, por darte el mismo ejemplo de Santander que vos dijiste, son jugadores que hoy esos montos no están en la realidad del club, ¿verdad? Entonces uno sale, trata de hacer ese esfuerzo, pero ¿qué pasa? A los 6 meses al año lo pierde.
Entonces nunca puedes mantener, nunca puedes hacer un proceso. Y eso es algo que también decidimos ahora, vamos a decir, ajustarnos a la realidad. Hoy el club está muy ordenado financieramente. Estamos pagando deuda, estamos limpiando el club, estamos haciendo infraestructura. La verdad que el centro de alto rendimiento está avanzando. Creo que en 3 meses va a estar terminado y es un lujo, realmente un lujo para el país. Y ni qué decirlo el proyecto del estadio, ¿verdad? Que si Dios quiere se va a hacer realidad el año que viene. Entonces, hoy en día tenemos que ser más inteligentes y manejar mejor los recursos para poder darle al club lo que se merece, ¿verdad? ¿Y el objetivo de Guaraní para esta temporada? ¿Con qué ustedes estarían listos? Misión cumplida. ¿Una clasificación nuevamente a Copa Libertadores? ¿Por qué no soñar con el título? Sí, la verdad que nosotros siempre soñamos con el título. O sea, te voy a mentir si te digo otra cosa, ¿verdad? Nosotros entramos al campeonato y armamos el equipo pensando en ser campeones. Armamos un equipo súper intenso, un equipo joven pensando en ser campeones. Somos también realistas de que todo lleva su tiempo, o sea, no se puede pretender armar un equipo en 2 meses y salir campeón, ¿verdad? Pero eso no significa que no hagamos el máximo esfuerzo y que no soñemos con el título, ¿verdad? Pero sí, mirando fríamente es un campeonato donde creemos que podemos pelearlo y que tenemos un equipo que se va a ir conociendo y se va a ir armando y de repente, si no se da ahora, aspirar con toda el clausura. Santiago, te consulto, ¿el Atlético Paranaense abonó al contado lo de Romeo? No, todavía no. O sea, mentira, te miento, me confundí con Botafogo. Paranaense ya pagó gran parte y tiene pagos pendientes, pero están en fecha. Botafogo es el que se atrasó 3 meses. Botafogo por el caso de Segoviña. Sigue atrasado. Ahora tenían que pagar esta semana el nuevo plan de pagos y de vuelta no cumplieron. Y nos volvieron a pedir una prórroga pero bueno, ya ahí está en manos de los abogados también ese tema. Sí, pero ya lo dieron a Segoviña a otro fútbol. Me imagino que ellos habrán cobrado un dinero por eso y de ese dinero seguramente que se pondrán al día, creo yo. No que yo sepa, la verdad que así ellos le prestaron sin cargo al club. Al club de allá porque es un club del mismo grupo. Del mismo grupo el Botafogo. Claro, y la idea con ellos es asentarlo en Europa y pues de ahí venderlo grande, que sé yo, algún club de la Premier o lo que sea. Entonces están buscando recursos realmente, parece que están un poco apretados en ese tema, ¿verdad? Pero bueno, seguramente estarán pagando, estarán cumpliendo, ¿verdad? ¿Y lo del estadio para cuándo mencionaste, Santi? El estadio se está terminando, el proyecto arquitectónico ya se terminó, ahora se está haciendo un proyecto de impacto social que es para la municipalidad. Y se va a empezar a captar los inversores a mediados de año, así que yo creo que a comienzo del año que viene empezaría la construcción. Muy bien. Santi, así es. Un gusto. Igualmente, gracias. Saludos a todos. No, te está despidiendo, te está saludando, Santiago. No. Yo pensé que ya me quería echar. No, ellos te quieren empujar. Yo quiero seguir hablando contigo, si acá nos codeamos todos para hablar contigo, Santiago. Bueno, qué bueno. Bueno, no, lo mío. Tengo muchos amigos aurinegros en encuentro y me plantean esta inquietud. Digamos, ¿qué expectativa, qué mensaje en la actualidad, ahora, en este presente, apertura 2024, el hincha de Guaraní puede tener con respecto a lo estrictamente deportivo y, por supuesto, toda la ilusión y la esperanza de que en materia posteriormente de infraestructura edilicia tenga lo que tiene que tener un club grande como Guaraní, Santiago? Bueno, de lo que es deportivo, la verdad que tenemos todas las buenas expectativas. La verdad que creemos que es un equipo que nos va a dar grandes satisfacciones. Siempre hay que ser también realistas. Yo le digo a los hinchas, hay que ser realistas de nuestra realidad. Nosotros lastimosamente no tenemos el ingreso que tiene un Olimpia y Cerro. Ingreso genuino, y ahora en el caso de Libertad, por ejemplo, que tiene grandes aportantes, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos ni una de esas dos cosas. Y de repente competir con ellos no es fácil. Entonces hay que también saber entender nuestra realidad. Pero aún así creo que tenemos un equipo que puede pelear el campeonato
y creo que lo va a hacer, así como le dije antes a Jotita, si no es ahora, va a ser de clausura. Creo que tienen que esperar lo mejor. Y dirigencialmente y de infraestructura, que es una dirigencia muy limpia que va realmente dejar lo que tiene que tener, lo que se le tiene que dejar a este club en materia de infraestructura y en materia de finanzas, ¿verdad? Esa es la idea. La idea es que Guaraní en poco tiempo, a mediano plazo, sea un club totalmente autosustentable y con la infraestructura que tiene que tener, que se merece. Ahora, en lo estrictamente deportivo, vuelvo a lo deportivo. Es parte ahora de la política institucional, de la política, de la estrategia institucional, inclinar los ojos hacia la formativa, apostar a los jóvenes y no precisamente grandes emolumentos, grandes sueldos a figuras consagradas. Es lo que entiendo de acuerdo a lo que estás exponiendo y diciendo a los oyentes, y le explicaste a Jotita como a Tano también. Sí, totalmente es algo que Guaraní yo creo que lo hace muy bien. Hoy en día vendemos muy bien. Y hay que también saber distinguir, digamos, esa delgada línea entre apostar a la juventud y también tener ese toque de experiencia que necesitas tener, ¿verdad? Vos tenés que encontrar la manera por ahí de converger esas cosas o de calzar esas cosas. Sí. Y yo creo que ahí te puede ir bien, ¿verdad? En el caso del plantel actual, por ejemplo, Gaspar y Walter, que son ya mayores, por decir, son los que son esa figura paterna dentro del equipo, le ayudan siempre a los chicos, le mantienen unidos, son gente que realmente está, y en la cancha mismo, un Mario López, por ejemplo, Mario es un tipo que empuja muchísimo, que no solo le señala los errores a los chicos, sino que al revés vamos a decir, les empuja a más, a equivocarse, a estar tranquilo, a no decaer. Yo creo que eso es algo que esa es la mezcla que Guaraní tiene que tener, ¿verdad? Tiene que tener una mezcla de juventud y de experiencia, pero siempre mayor cantidad de juventud, porque Guaraní es un club formador y es un club que trabaja en su cantera, ¿verdad? Para poder vender y seguir sosteniéndose, porque volviendo a lo mismo de siempre, que es el dinero, Guaraní no tiene esos grandes ingresos que tiene un Cerro, tiene un Olimpia, ahora tiene que sustentarse con ventas, con copas, con todo, así que con sponsoreo. Entonces tratamos de trabajar mucho en ese tema y sin duda que va a llegar el momento, que de hecho ya está llegando, Guaraní ya se está prácticamente autosustentando. De acá a 3 años Guaraní va a tener superávit, no tengo ninguna duda, porque cada vez vende más y más y más. Entonces yo creo que si Dios quiere, y acompañando con infraestructura, vamos a ver a un Guaraní muy fuerte en los próximos años, ¿verdad? Esa es un deseo y una esperanza mía también, que tengo como hincha también, ¿verdad? Ahora, lo último de mi parte, Santiago. Paraguay en sí, nivel país, es una plaza que digamos, desde el punto de vista económico, financiero, constituye todo un drama para ustedes, los dirigentes, para cumplir con los compromisos, si ustedes no tienen una política de austeridad económica, porque no hay pues mucho para sacar, ¿verdad? Para hacer la correa, hay poco cuero para hacer la correa, a eso me refiero. Completamente, totalmente, o sea, así es, hay que tener esa política de austeridad, y yo creo que es algo que todos los clubes están empezando a entender, ¿verdad? Cerro, Olimpia, Libertad, todos están empezando también a entender y a poner en práctica, por lo menos cada vez que tenemos la oportunidad de hablar con ellos, con los presidentes, etcétera, todos te dicen que se van hacia ahí, porque todo el mundo está cansado de tener que, sí, hablando burdamente, de tener que poner dinero y además comerte las puteadas, ¿verdad? Como se dice. Realmente llega un punto que uno dice, ¿qué hago acá? O sea, sí, claro, voy a disfrutar de mi familia, disfrutar de mi empresa o lo que sea. Entonces hay que hacer un cambio, ¿verdad? Yo creo que hay que hacer un cambio para que el fútbol paraguayo siga creciendo, y con ese cambio va a crecer, porque si no vamos a seguir dependiendo de las figuras de afuera y de las billeteras de los mecenas, ¿verdad? Claro, que a veces, alguien providencial. Totalmente, que a veces a lo mejor ni siquiera, no sé, ni siquiera quiere meterse, y tenemos que ir a golpearle las puertas a los mecenas para que ayuden, para que esto, y es como desequilibrado, ¿verdad? Porque no puede ser que en el fútbol los clubes pasen tanta necesidad, pero sin embargo haya tantos grandes sueldos para jugadores o para técnicos. Es algo que se debe equilibrar. Exactamente. Y además
Yo creo que hasta los grandes, Libertad, empezando por Libertad, Olimpia, Cerro Porteño, entendieron esa realidad que tenemos a nivel país, ¿no? Bueno, de mi parte lo último, Tano. Santiago, te quiero consultar por algo todavía extrafutbolístico. Todavía no hablamos el domingo, así que tened un poquito de paciencia porque se viene un partidazo en Encarnación. Todos los que crecimos en el fútbol, siempre soñamos con un estadio para Guaraní, ¿verdad? Porque el estadio que tiene Guaraní no está acorde a su grandeza, ¿verdad? Eso es categórico. Entonces, hay tanta expectativa, realmente hay tanta ansiedad por ese proyecto que lo van a lanzar. ¿Cuándo se va a lanzar el proyecto en sí, Santiago? El proyecto en sí se va a lanzar probablemente a fines de marzo o a comienzos de abril ya, en la misma presentación en la que se presentaría a inversores y a grandes sponsors, ¿verdad? Que bueno, ustedes más o menos ya saben cuáles son esos sponsors, ¿verdad? Sí. Entonces ahí se lanzaría y ya se vería más. Va a ser un estadio realmente muy lindo, va a ser el primer estadio tecnológico del país, un estadio para 15.000 personas, pero con mucha tecnología, con una torre corporativa, con shopping, con 80 palcos, ¿verdad? Porque la ubicación, sin hablar de la parte futbolística y de la grandeza de Guaraní, la ubicación es tremenda, ¿verdad? Son prácticamente 3 hectáreas sobre Eusebio Ayala, que tienen muchas entradas y muchas salidas, ¿verdad? Entonces eso hace demasiado atractivo el proyecto para un montón de cosas, y todo lo que uno haga relacionado a Guaraní crea masa, crea gente, crea hinchas. O sea, ya el hecho de que se puedan hacer conciertos ahí, el hecho de que puedan haber, no sé, la torre de oficina, uno tenga su oficina y le vea a los jugadores entrenando, o que los chicos le acompañen a sus padres al gimnasio, lo que sea, ya te crea ese amor por el club. Entonces todo también está destinado a agrandarle más a Guaraní, ¿verdad? Está pensado para agrandarle más a Guaraní. Es la misma cosa que Identidad Guaraní, que son hoy en día el programa más grande del fútbol paraguayo. Identidad Guaraní tiene 44 filiales, ¿verdad? De donde salió Matías Segovia, por ejemplo. Hoy en día ya hay 14 chicos de Identidad Guaraní que son cracks que están en las inferiores del club. Y todo eso también, esos proyectos se vienen trabajando muchísimo, silenciosamente. Hay grandes héroes, yo siempre digo que nadie le ve y que no ganan tampoco un peso y nada, pero ellos están ahí trabajando por la juventud, por los niños, por el país. Yo creo que eso es una sorpresa grande que tiene Guaraní, ¿verdad? Que por ahí hoy está todo un poco disperso, pero en un corto plazo es como que va a saltar todo, ¿verdad? El centro de alto rendimiento, vuelvo así, que ya se está terminando, el estadio, Identidad Guaraní ya se está convirtiendo en la fundación, que es un proyecto que estamos haciendo con el club. O sea, realmente estamos trabajando mucho para que Guaraní vuelva a, siempre decimos, para ver una segunda época de oro lo antes posible. Entiendo. Este proyecto del nuevo estadio ¿tienen alguna referencia continental, europea, o cómo están armando el proyecto, Santiago? No, realmente es una mezcla de muchas cosas, ¿verdad? De muchas referencias. Es un estadio realmente muy lindo que va a tener mucha innovación, porque aparte de tener las torres de shopping y corporativa, que es algo que tienen muchos estadios, tiene un formato de palcos oficinas, se llama, que es como una torre central por donde se ingresa al club, que también podés pasar de tu oficina a tu palco. Tiene varias cosas, y también va a tener un tema de tecnología, un marketplace donde uno puede, de repente, si vos no vas a usar tu palco, podés subir a ese marketplace y otra persona puede comprar para ese fin de semana, por ejemplo, para un partido en específico o para un show en específico, lo que sea. Entonces es un estadio, va a tener césped sintético, es un estadio realmente muy moderno, muy lindo, coqueto y no muy grande, ¿verdad? Porque creemos que 15.000 personas es ideal, ¿verdad? Si hacemos algo muy grande, de repente los costos de mantenimiento son muy altos, ¿verdad? El estadio puede verse vacío, o sea, hay muchas cosas, ¿verdad? Muchas veces en Paraguay pasa que hay gran infraestructura, pero después no se mantienen, ¿verdad? Claro. O sea, ¿el campo de juego será 100% sintético? Sí, esa es la idea. Por lo menos por ahora la idea es completamente sintético, ¿verdad? Entiendo. Acá me escriben de Ciudad del Este, un aurinero, en nombre de José Luis, me dice, preguntarle a Santiago, un chico de Ciudad del Este de apellido Castellano. ¿Lo ubicas? 17 años, 1,95 m, centro delantero, dice. No, vos sabés que no lo ubico. La verdad que no, pero voy a investigar un poco ahora.
Bueno, debe ser ahí un semillero que está muy cerca. Y él bueno, le vende por metro y ya gana por plata. metro realmente. Lo último, Santiago. El partido del domingo, yo creo que es una prueba para todos. ¿Por qué digo para todos? Primero para ustedes, para demostrar realmente para qué estarán en este torneo, enfrentando a un equipo grande que parece que quiere levantar cabeza. Y segundo, para la gente de Guaraní. Para la gente de Guaraní que dice que están diseminados por todos los rincones del país, es un partido que atrae, un partido que promete, y vamos a ver los hinchas de Guaraní de Itapúa. Sí, totalmente. De hecho tuvimos demasiado, o sea, una de las razones por la cual llevamos a Encarnación, la gente piensa que es solo el factor monetario, y no, a nosotros nos hubiese convenido más monetariamente hacerlo en el Defensores, por decir. Pero la gran razón de llevar allá es por los pedidos de los comités y las filiales que tenemos, que nos piden hace tiempo que llevemos un partido oficial. Entonces, como vos decís, ¿verdad? Ojalá que todos se pongan las pilas y que nos demuestren allá el compromiso que tienen para con la institución, ¿verdad? Uh-huh. Y con lo otro que decir por la parte deportiva, totalmente. Creo que es un partido envión para cualquiera de los dos, ¿verdad? Nosotros si ganamos, como también para Olimpia, que busca levantar cabeza, ¿verdad? Sí, totalmente. Ahora, este partido para el domingo, en ese horario, ¿era realmente correcto esta programación para Encarnación? ¿No hubiese sido mejor jugar sábado o más temprano, por ejemplo, Santiago? La verdad que siempre el domingo es infalible en el fútbol, ¿verdad? Vos sabés eso, es totalmente infalible. Ahora el horario sí, por ahí es un poquito tarde el horario, ¿verdad? Por esos temas del calor que se atrasaron un poco. Yo creo que eso ya va a cambiar ahora también, porque ya empieza a cambiar la temperatura, ¿verdad? Pero bueno, allá, me parece que allá igual va a tener una respuesta muy grande, porque bueno, es una ciudad también veraniega, sí. No tienen siempre este tipo de partidos, o sea, yo creo que eso no va a ser un impedimento, ¿verdad? Y sí, ojalá. Nosotros estamos seguros que el estadio va a estar lleno, así que va a ser un éxito. Santiago, gracias por el tiempo, fuerte abrazo. Gracias a ustedes, abrazo a todos. Adiós. Saludos. Santiago Sousa, directivo de Guaraní. Bueno, viento en popa el proyecto de Guaraní. Finales de marzo se va a presentar la maqueta, el lanzamiento del proyecto. Campo de juego 100% tecnológico. Sintético. No, sintético. Primero habían dicho que iba a ser mixto. Híbrido, sí. Y será el primer campo profesional, o sea, de equipo de primera división que tendrá. Sí, porque Recoleta ya lo tiene. Recoleta lo tiene, y en el ascenso se jugaron varios partidos en ese campo de juego. Son las 12:02. Lo escuchamos a Robert y ya seguimos. Con la promo verano de Aseguradora Yacinetá, protegete vos y a tu 0 kilómetro. Adquirí tu póliza de seguro para vehículos a 0 kilómetro y llévate un voucher de 600.000 guaraníes para equiparlo para la mejor estación del año. Conseguila hoy comunicándote con tu agente de seguros o escribinos al 021-617-8000. Promo válida para Asunción y Gran Asunción. Aseguradora Yacinetá, te acompañamos siempre. Ahora sé beneficiario de Asismet, más ágil, más informados y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismet, disfruta de las nuevas funcionalidades en la app, como reservas de turnos o estudios, compra online del Draft Store y más. Viví la experiencia Asismet descargando la app o ingresando a www.asismet.com.py. Asismet, toda la vida. El sueño de tu terreno propio es posible hoy. Descubrí el privilegio de vivir cerca del nuevo Puente Héroes del Chaco, Quintas de Asunción en Chacoí. Nuevos terrenos en preventa con todos los beneficios básicos disponibles. Contacta al 0982 64 74 42 y en las redes sociales como @AtlanticasaPY. Invertí en calidad, invertí en Atlántica de Inmuebles. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991 670 000 o llamanos al 519 4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Cuando sos cliente de Bueno, tenés todo lo mejor del primer banco digital las 24 horas, los 365 días del año, porque todo lo bueno de los paraguayos se merece un banco para que esté siempre junto a ellos. Descarga la app y disfruta los beneficios. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping en la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero. Chapa,
chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hidromap. 40 años forjando éxitos. Bueno, 12:04. Lo de Triniense, ¿a usted le pareció penal lo que cobró el árbitro medio? Lo sentí medio... Te recordé a vos. Medio pelotudito lo sentía el árbitro. ¿Sabes qué? Qué feo tuvo el tema del arbitraje por el VAR también. Sí, muy... no le ayudó tampoco no, para todas nada. Las jugadas revisaban. Bueno. Todas las jugadas revisaban. Bueno, me acordé de vos. ¿De mí? Pero no tuve pesadilla, está claro. Y dije, como diría, calificaría el Tano. Ese penalito. ¿Entendés? Penalito. Pasa que él lo que le menciona al VAR, por eso el VAR lo llama, es un contacto abajo. Sí. Porque el jugador del Nacional se toma el pie. El VAR observa la jugada y lo llama porque la verdad ahí abajo en el pie no se ve ningún contacto. Sí. Entonces, lo que yo creo que para no recular, termina sancionando el choque del cuerpo del jugador estadounidense sobre el del Nacional. Por eso yo dije pelotudito, ¿verdad? Para no ser un poquito más guarango. Porque si él cobraba lo de arriba, el VAR no lo iba a llamar. Claro. El VAR lo llamó porque lo que él describió no sucedió, ¿verdad? Y como seguramente es un chanta en su estilo, no quiso retroceder y... Porque... se tomó muchísimo tiempo, porque miraba, o sea, estaba buscando algo de que agarrarse. Claro, 5 minutos la jugada, a los 5, y se ejecutó el penal a los 10. 5 minutos tardaron en resolver la situación. ¿Verdad? Entonces, para decir que no, él, ¿sabes qué? No quería retroceder nomás. No quería. Es su decisión inicial. Sí, esa es la realidad. Por suerte no le sacó provecho, ¿verdad? Claro. Porque de lo contrario íbamos a hablar de un perjuicio muy grande. Pero muy grande. Y más todavía, arranca la tarjeta amarilla continuó. Sí. O sea, ya de alguna manera le sacaste esa agresividad al zaguero central. Así mismo, lo condicionaste. Porque jugó condicionado. Le condicionaste. Eso en general, en cuanto al arbitraje, que no estuvo, a mí no me gustó para nada. Pero una pena realmente de Triniense no supo aguantar la diferencia. Porque con 1-0 iba a viajar tranquilo y la responsabilidad iba a trasladar sobre los hombres del Nacional. Y a mí me desesperó en algún momento cuando marcaba, ¿verdad? Porque vos estabas explicando recién lo que propuso el equipo en el Nacional, porque estando en cancha siempre se ve mejor, ¿verdad? Claro. Se ve el equipo completo, todos los movimientos. Se ve el contexto. Y cómo se alarga sobre todo el equipo rival y cómo retrocede tu equipo. Siempre lo tomaron prácticamente mano a mano, solamente los dos zagueros centrales contra el 9 de ellos. Sí. O el arquero directamente, Todo el primer tiempo le armaron la misma jugada y solamente 2 hombres ahí de Triniense en el fondo. Esas cosas a mí me sacan, realmente me sacan. Sí, ¿por qué? Porque son repetitivos. Y si son repetitivos, quiere decir que no solucionaste nunca. No solucionaste y asumías riesgo y después te va sacando confianza, ¿verdad? Claro. Bueno, y hablando de confianza, está con nosotros un hombre que va ganando confianza. Ya había marcado en el partido anterior, hizo la ley del ex en el campeonato y anoche también colaboró con un gol para el Sportivo Triniense. Está con nosotros Fernando Romero. Fernando, bienvenido a Deporte Total, te recibe el Tano, ¿cómo estás? Hola Tano, ¿qué tal? ¿Todo bien? Y por ahí, un saludo a la mesa. Bien, ¿cómo anda Fernando? Bien, después de estos 2 partidos que tuve personalmente, así como decís, con un poco más de confianza, de a poco voy agarrando ese ritmo que quiero y nada, por suerte aportando con goles para el equipo. Bueno, te quiero felicitar porque tenés muchas ganas, mucha actitud, sos muy guapo, porque yo estuve en el partido contra Nacional, ¿verdad? Y yo creo que ahí fácilmente te comiste como 3 goles, ¿verdad? Antes de marcar. Y esa situación muchas veces un jugador lo puede tirar para abajo, ¿verdad? Porque, y bueno, parece que no es mi partido, no es mi noche, y vos seguiste hasta que tuviste tu premio, Fernando. Y lo de ayer no fue la misma cantidad, pero también habías tenido una chance antes del gol y vos tuviste de vuelta ahí en el momento exacto
quiere decir de que hay mucho compromiso y también concentración de tu parte, Fernando. Sí, así mismo como decís, no la verdad que aparte de aportarle al equipo ese sacrificio que sí, el de presionar a los centrales, tener que bajar un poco a colaborar con la marca. También en el partido contra Nacional tuve esas ocasiones que, así como decís, me podían sacar el partido, porque la verdad que fueron chances muy claras que desperdiciaba yo, y por dentro trataba de autocontrolarme, de hablarme, de mantenerme enfocado en el partido, que me iban a tocar otras chances. Y es algo que estoy trabajando personalmente, porque siéndote sincero, si era un Fernando de tiempos anteriores, la primera, la segunda chance que fallaba así de clara, ya me iba a sacar el partido, iba a estar muy nervioso. Y bueno, eso fue algo que me tocó contra Nacional. La verdad que salí caliente de ese partido porque empatamos, pudiendo estar arriba en el marcador por 2 o 3 goles de ventaja, y perdimos con Nacional. Salí muy caliente yo personalmente. La verdad que estoy trabajando con ese tema de mejorar la definición, y ayer también tuve una chance clara de cabeza, y nada, estoy trabajando en eso, en el de no sacarme del partido las chances que muchas veces fallo, y tratar también de embocar todas las que tenga, porque así le voy a facilitar también la tarea a todo el equipo, porque la verdad que se hace un sacrificio muy grande, y si los delanteros marcamos los goles, vamos a poder trabajar mucho mejor los partidos. Lo importante es que estás siempre ahí en el momento exacto, que tenés justamente esa chance de gol. Peor hubiese sido no tenerla. Ahora ya te voy a dejar con Benicio, que comentó anoche el partido de la Copa. Y el partido contra Nacional, ¿algún ex compañero ahí te dijo algo de eso por hacer la ley del ex o no? No, la verdad que nadie. ¿Nadie te hinchó? Estuve ahí rozando con Dani Riva, que estaba conmigo en cerro, y me decía que pare ya, que pare de correr, pero no podía yo irme sin marcar un gol, por más que sea Nacional, el club de donde salí. Bueno, quería aportarle a Trinidense ahora donde estoy, y por suerte pude marcar el gol. Fernando, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Benicio te habla. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Todo bien, yo? Bien, fuerza, ya para adelante siempre. Lo que te estaba explicando recién, Tano, yo lo califico con un término que grafica la idea y el concepto: persistencia, que es lo que tenés y que no tenés que apearte de eso. Yendo al partido, buena dupla con Chiquito Jiménez, porque por ejemplo para ese gol, una muy buena asistencia de él dentro del área, y tu remate formidable, inatajable, impecable. Lo que quiero decir, esa sociedad futbolística con Oscar Jiménez resulta fundamental para ustedes. Sí, con Chiquito hablamos siempre durante las prácticas, fuera de la cancha, estamos siempre en contacto sobre cómo vamos a movernos, cómo vamos a presionar. Bueno, tenemos características opuestas con Chiquito, lo que creo que nos está favoreciendo bastante, porque es un tipo que te va a ganar toda la pelota por arriba. Yo solamente tengo que ir a su espalda, ya lo que hablamos también con los volantes por fuera, con Cuca, con Del Valle, que una vez que Chiquito pelea la pelota por arriba, nosotros tenemos que solamente picar a su espalda, porque él gana y nos está favoreciendo bastante. Y algunas veces hasta pecamos mucho con ese juego largo, porque sabemos que él va a ganar, entonces ya nos confiamos, ya queremos empezar a cargar solamente a él, y renunciamos también al buen juego que tenemos. La verdad que tenemos un equipo muy bueno donde podemos jugar también por abajo. Tenemos mediocampistas de muy buen pie, el caso de Marco, de Juan, de Beto, que siempre están ahí. Bueno, estamos creando una buena sociedad con Chiquito y esperamos seguir aportándole al equipo. Ahora, Fernando, debut absoluto en Copa Libertadores. ¿Cómo tus compañeros, vos mismo, cómo se sintieron en la previa antes de entrar a la cancha? Estaban haciendo historia, vos hiciste historia, primer gol en Copa Libertadores de América, hermano. No es un detalle menor, es decir, cuando se recuerde dentro de, no sé, 20, 30 años la historia de Trinidense, cuando por primera vez jugó la Copa Libertadores de América, y ahí va a figurar el primer goleador del equipo, y va a estar tu nombre. ¿Cómo se sintieron esos momentos previos a debutar en la Copa? Bueno, en el hotel estábamos concentrando ya todo con los profes, con el staff, estaba el presidente, que siempre está ahí cerca nuestro, y había un poco de ansiedad, nerviosismo. Había muchos compañeros que
el profe recalcó que tiempo atrás Trinidense estaba en intermedia, había muchos que estaban en el plan, nunca se dieron por vencidos, ellos siguieron peleando, ascendieron a primera, lograron la clasificación histórica a la Copa. Eso se vino toda la cabeza anoche. El profe trajo todos esos recuerdos junto con el presidente, junto con todos los compañeros ahí. Había mucha ansiedad, mucho nerviosismo, pero bueno, tratamos de manejar eso como para que no nos supere. Y bueno, creo que hicimos un buen debut, por más de que pudimos haber ganado el partido, pudimos haber estado arriba en el marcador, llevando un resultado más que positivo a Ecuador. No se nos dio, pero bueno, gracias a Dios me tocó a mí marcar ese primer gol histórico de Trinidense, así como decir, se quedó para la historia, pero nada, acá lo importante va a ser pasar de fase, seguir escalando en la Copa, porque ese es el objetivo principal que tenemos. Claro, y la última va a ser, en la cola está el veneno, Fernando, ¿vos sabés bien eso? Digo nomás, la revancha. Van a tener como rival naturalmente al Nacional, la altura de Quito y ya con la dirección de Ever Almeida. Sí, así mismo somos conscientes de eso, éramos conscientes de eso antes del partido, de que ahora el juego de vuelta es en la altura, en Quito. Sabemos que obviamente ir a jugar de visitante no es lo mismo que jugar ayer de local ahí en el Defensores, conociendo nosotros nuestra cancha, el clima. Bueno, ahora nos va a tocar ir allá, el grupo ya a partir de hoy ya se puso a disposición de esto y nada, somos conscientes de que va a ser muy difícil, pero creemos que es posible. No, por supuesto, claro que sí. Además, tiene muestra ustedes de que van levantando gradualmente de producción, de volumen de juego. Le falta un poquitito, ahí una media vuelta de tuerca para ser el trinidense que todos conocemos. Así que, como dijo al principio Tano, no apearse de todo lo que se pueda significar la grandeza de un club tan clásico de barrio como es Trinidense. Así que fuerza. Muchas gracias, profe, muchas gracias. Sí, somos conscientes de que podemos mejorar aún más este juego que venimos mostrando. Bueno, estamos trabajando ahí con todo el equipo, hablando, charlando, todo lo que podemos mejorar para llegar de la mejor manera al otro jueves. ¿Con Nacional en su momento tuviste ya alguna experiencia a la altura o todavía no, Fernando? No, con Nacional no, pero en selecciones menores me tocó jugar en Cochabamba, en Bolivia, y ahí fue una experiencia a la altura también. Sí. Altura un poco más o menos similares. Sí, creo que sí, 2000 y algo más o menos. Sí, 2000. Quito es un poquito más alto, pero igual, ya sirve, ¿verdad? Como una experiencia, y sobre todo te pregunto a vos que sos picador, ¿verdad? Por ahí a lo mejor no vas a poder picar tantas veces, pero vas a picar mejor para hacer un gol para Trinidense y clasificar la fase 3, así nomás. Sí, así mismo, vamos a ir a dejar la vía ya hasta donde den la pierna, hasta donde den el pulmón, vamos a dejar la vía, que también tenemos muchos compañeros ahí de recambio que quieren entrar a hacer lo suyo, que van a aportar siempre. Fernando, gran abrazo, gracias por el tiempo. Dale, Tano, muchísimas gracias, estamos hablando. Adiós. Fernando Romero, futbolista del Sportivo Trinidense. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Call Center 021-569-9000. Tupiru Villa. Cuando el dolor nos queda como secuela de aquello que picó e impide disfrutar nuestro día a día, uno deja de hacer lo que a uno le gusta o movernos como nos gusta. Para eso llegó CBD Forte Lasca, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidio de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. Aplica la crema CBD Forte Lasca por 20 segundos en la zona afectada, 3 a 4 veces al día y sentir rápido alivio. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Ex Ruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Hierro Par, de los cimientos al techo. Hierro Par, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores,
menores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805 Casi Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Llena tu verano de ahorros con Copetrol. Carga la calidad de siempre a precios más bajos. Hasta 1.250 guaraníes menos en naftas y hasta 610 guaraníes menos en diésel. Todos los días. Visita la estación Copetrol más cercana y llena tu tanque con el mejor combustible del país. Consulta las estaciones adheridas en @Copetrol_PY. Copetrol, vamos. Llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo. Dermagloss te ofrece una familia de productos adaptados a cada gusto y necesidad. Cremas, emulsiones y spray. Factores de protección para bebés, niños y adultos. Y los productos post-solares. Sea cual sea tu elección, Dermagloss tiene una línea completa con varias opciones. Elegí el que más se adecua a tus necesidades y protege tu piel para que siempre se vea linda y sana. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de entretenimientos de Paraguay. En Pinedo Shopping, juegos, torneos o mesas digitales exclusivas, amplia variedad gastronómica y shows en vivo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Dimo es tu socio digital que te permite realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente, acumulando puntos y cupones en su programa de Bene-CIOS Madimo, además de poder vincular cuentas, cooperativas, tarjetas de crédito Cabal y Panal, y todo desde tu celular. Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. 12,21, 34 grados de temperatura. Ayer casi llovió, Jotita, ¿te percataste? Se nubló. Se nubló, te viste a punto. ¿Puedo preguntar por qué? ¿Puedo preguntar por qué? No sé, porque no acertó el pronóstico. El pronóstico decía chaparrones, lluvia y compañía. Voy a decir públicamente a los televidentes a través de Mega TV que están viendo el programa, a los oyentes que están escuchando a través de la radio, no pongan eso porque no es cierto. No, ese es en vivo ahora. Se Sí, está pero preparando la lluvia. no, Va a llegar más tarde nomás. Bueno, ¿por qué hubo cambio de tiempo anoche? Sí. Dio a entender el Tano, porque yo trabajé en el Defensor del Chaco hasta tarde. No, yo no di a entender. Esa fue la realidad que vivimos en la jornada de ayer. Y la lluvia aparentemente está pronosticada para hoy, ¿verdad? Pero que conste en acta, fui yo el que comentó ayer que trabajó. Sí, ahí. sí. Mientras que vos estabas descansando. Y tranquilo. justamente, pero está bien, necesitamos de lluvia, Benicio. Necesitamos de lluvia, esa es la realidad. Qué Me buen. gustan a mí, pero me llevan cuando hay sequía me llevan a mí. Claro, exactamente, bien lejos. En cualquier momento te enviamos a Egipto. Ya. Qué buen partido puede salir el domingo en Encarnación, 20:45. Y el día, el horario, y bueno, ya no hay más nada que decir, ya está todo listo, ¿verdad? Buen partido porque Olimpia mostró una cara distinta, diferente, mucho más combativo frente a Cerro. Y Guaraní tiene. Ha tropezado un poquito por el camino, no ha ganado partido que tenía que ganar porque Guaraní tenía que haber estado un poquito más arriba en la tabla, ahí prácticamente codeándose con Libertad, y no lo hizo. De todas maneras, un partido que promete mucho. Yo creo que va a salir un lindo encuentro. Está Dani. Dani, ¿cómo te va? Bien, Tano. Un saludo para vos, para los compañeros, por supuesto, la gran audiencia de Radio 1 de Marzo, Deporte Total. Todo tranquilo. Bueno, a 2 días de este partidazo en Encarnación, ¿cómo está el espíritu por Dos Bocas? Bueno, bien. Aguardando lo que va a ser el gran partido, el clásico más añejo, el cuadro de Lucas Ovalio que entrenó esta mañana. Y yo decía ayer que tenía una duda si podía jugar Danilo Santa Cruz. Yo creo, según por lo menos lo que hicieron hoy, el reporte que pude recoger, yo creo que no va a arrancar nuevamente Danilo Santa Cruz. O sea, va a jugar Richard Prieto nuevamente ese partido. Y adelante sí tengo una duda. Si arranca Charpentier en ese orden, o lo hace Miño, porque también probó a los dos y casi en similar tiempo a cada uno, pero arrancó Charpentier. Por eso digo que
Por eso digo que le doy una ligera ventaja al argentino en este caso, por sobre Miño. Lo que sí, a mí me genera sí ya una cierta duda, quién va a arrancar entre Charpentier y César Miño. Pero sí, también me saqué alguna cierta duda que podía tener con el tema de Danilo, y lo más probable es que Richard Prieto arranque nuevamente como enganche el día domingo ante Olimpia, Tano. Como enganche. ¿Y detrás de quiénes? Detrás de o Charpentier, Miño, con esa duda que decíamos, y Alcaraz. O sea, Alcaraz es el seguro. Y en este orden, repito nuevamente, en este orden, Charpentier o César Miño, porque, repito, no me juego por uno o por otro, porque arrancó Charpentier ciertamente, pero rotaba permanentemente, como también en otros puestos, pero yo creo que allí no, en los otros puestos no tiene dudas. Hablamos de Lucas Ovaglio, técnico de Guaraní. Sí, yo creo que adelante estaría probando, y allí por si le convence nuevamente alguna cuestión estaría optando por uno u otro. Por eso pongo la duda entre Charpentier y Miño. Bueno, acá es una cuestión futbolística, no una cuestión de reglamento, porque si no estaría en duda, ¿verdad? La presencia de Miño. No. Para nada, Tano, para nada, Tano. Yo creo que Miño, los partidos que jugó, yo creo que ya jugó incluso porque se ganó el puesto por rendimiento, porque sinceramente es de los sub-19, le ha rendido, entre comillas, futbolísticamente a Guaraní últimamente. Y si juega Miño, ¿será que va a ser un equipo un poquito más cauto, digo yo? Porque puede cambiar tranquilamente la figura, ¿verdad? Porque puede pasar a un 4-4-1-1, por ejemplo, ¿verdad? Y si está Charpentier, bueno, Charpentier debería estar en la misma línea de Alcaraz, por ejemplo. Igual puede hacer el 4-4, ¿verdad? Incluso en algún momento, perdón, Tano, incluso en algún momento Miño hasta ya volanteó por izquierda, es zurdo, así que hasta ya volanteó, no desconoce el puesto, pese a que no es su puesto natural, pero sí, te podría dar una mano tranquilamente también allí. Bueno, está bien, vamos a esperar. Guaraní vuelve a entrenar ¿cuándo? Mañana a la mañana es el entrenamiento aurinegro aquí en Asunción. Posterior almuerzo, un almuerzo bastante temprano, dicho sea de paso, y luego ya sí, vía terrestre, parte rumbo al sur de nuestro país para instalarse allí en la ciudad de Encarnación, aguardando el partido el día domingo. Repito, mañana, un poquito antes del mediodía, seguramente parte el plantel completo rumbo a Encarnación, ya esperando este partido. Y para reiterar, el probable equipo con esa duda sería con Servio, Dani Pérez, López, Riveros y Barrola, Mansur Moreira, Salomoni, Richard Prieto adelante de ellos, un poquito adelantado, y adelante Charpentier o César Miño y Adrián Alcaraz. ¿Cantero y Román podrían formar parte de la lista de 23? Yo creo que sí, yo creo que van. Todavía no tenemos la lista, pero yo creo que tienen grandes chances de ir a Encarnación ambos. Entonces la lista sufriría ahí algunos cambios, ¿verdad? Sí, de las que suele tener. Sí, yo creo que podría sufrir, algunos cambios, especialmente juveniles, seguramente van a tener que pagar la consecuencia, entre comillas, de que estos dos jugadores campeones proolímpicos hayan venido. Pero aclaro, todavía no tenemos la lista oficial de concentrados, recién esta noche vamos a tener. ¿Qué tenés reporte de entrada, Dani? Nosotros tenemos un reporte, un estimativo, ¿verdad? Pero quiero escucharte primero a vos, si tenés. No, yo el reporte que tengo aquí es que hay bastante buen movimiento en el sur. Se está yendo hoy, sinceramente no me pasaron todavía el reporte actualizado. Ajá. pero ayer a la tardecita me dijeron que una gran cantidad de aurineros y olimpistas estaban adquiriendo en masa prácticamente las entradas allí en el sur. Bueno, nosotros tenemos el reporte de 4.500. Yo ayer me dijeron 5.000, por eso anoche a mí me dijeron casi 5, y bueno, seguramente contempla los 4.500, porque me dijeron casi 5.000 entradas vendidas, pero que esperaban que hoy y mañana
sean los días de más convocatoria en cuanto a adquisición de entradas. Pero sí, me pasaron ese dato. A mí me dijeron 5.000, alrededor de 5.000 en realidad utilizaban ese término, alrededor de 5.000 entradas ya vendidas hasta anoche. Y bueno, y esperemos así. A mí me parece, no sé si soy un poco exigente, me parece medio lento, ¿verdad? Pero bueno, ojalá. Tenemos todavía 2 días de tiempo, así que esperemos que esto pueda subir rápidamente. Quedamos por acá, Dani. Dale, señor. Será hasta un próximo contacto. Gran abrazo. Un abrazo. Lo escuchamos a Robert y ya está con nosotros Gustavito para hablar de Olimpia. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa, activa tu PIN transaccional en tu agencia favorita. Desde el 25 de enero solo con tu PIN podés realizar transferencias, pago de servicios de terceros y en App Medalla Milagrosa trabaja. Activa tu PIN transaccional hoy mismo y realiza tus transacciones seguras en línea con Medalla Milagrosa Online y App Medalla Milagrosa 24 horas. Para más información contactarnos o en redes sociales o al 519-9000. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa, 38 años creciendo juntos. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. ¿Sabías que en Acepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y mipymes. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido, nuestra misión. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. 12:31. ¿Qué tal, Luis Enrique? Bien, Tano, un saludo cariñoso a los oyentes y televidentes de Deporte Total. Qué lindo diálogo con Santi. Impresionante el tráfico en Acceso Norte. Increíble. Sí, no, hoy el tráfico, no sé con el tema de las clases, ¿verdad? Yo no sé si... claro. Claro. Hoy fue el día. Hoy ya viernes, las instituciones nacionales, porque los privados ya comenzaron. Sí. Varios los privados. Instituciones públicas. Norte, venir de norte, esa zona de lo que baja de Puente Remanso, de la zona de Villa Ayes, unido con lo de Limpio, entrar ahí en ese acceso impresionante. No hay ni si pone 2 viaductos. Es hora que se habilite el nuevo puente a Chacoí. Sí. ¿Y la otra semana? ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes, Luis Enrique. El saludo cordial a toda la audiencia de la 780 Radio 1 de marzo, los amigos de Mega TV. Predecible lo que va a plantear Olimpia. Ya veníamos mencionando en el transcurso de la semana. El único retoque sería la presencia de Paraguarí Espínola y con ese asterisco que ya he mencionado ya en el transcurso de los días. El tema del zaguero centro. ¿Va a cambiar el central nomás? ¿O es la única duda? Es la única duda. Por el momento ha practicado Junior Barreto dentro del equipo titular. Pero no lo descarto, no lo quiero descartar completamente. Pero en estas últimas horas. El partido del domingo, hoy es la última actividad seguramente un poco fuerte, más fuerte. Fuerte. Hasta ayer Junior Barreto titular. Y si te jugaría Junior, no sé si lo va a cambiar ya directamente en este. Sí, yo también pienso, le va a mantener por lo menos este partido, pero la siguiente yo creo que ya le está pisando los talones. Si gana Olimpia y hace un partido correcto, se mantendría. Pero ya me dijeron que está pidiendo campo. Ya está pidiendo pista de aterrizaje Capazo. Es un jugador, es un refuerzo. Es la zona tal vez más endeble que ha mostrado Olimpia, incluso en el último partido, que se ha defendido, pero tuvo ciertos errores que también generaron ciertas dudas en algún pasaje del juego. En líneas generales conformó línea por línea, pero hubo errores. Yo recuerdo una jugada casi posterior al gol de Olimpia, un error de Barreto, que casi llega al empate de Cerro Porteño, casi al instante, en la siguiente jugada del gol de Olimpia. No sé si recuerdan, que hubo una salida que dejó ahí bollando ahí una pelota increíble. Que Alfio no aprovechó. Que no aprovechó, pero le dejó mano a mano con Olveira. Y son situaciones que se fueron dando, y esto no es del partido solamente el clásico, sino hay situaciones que se fueron dando, y Olimpia ya tiene que ensamblar ese equipo
que va a presentar el día 7 de marzo frente al Sportivo Ameliano. O sea, que no da confianza, no da tranquilidad a Barreto, eso es categórico. Por eso la duda, siempre. Y sí, es cierto, Benicio, no se puede negar. Estuvo inseguro en el clásico, en la jugada del gol falló. Porque no es solamente el clásico. Él tiene antecedentes. No es seguro. No es fiable. Y él es un poco casi como el arquero, pues central, él falla y es medio gol. Son acciones puntuales, no es que él hace malos partidos. No. Tiene algunas cositas. Sí, tiene algunas cositas. Errores no sé en si el es partido. De concentración, ¿verdad? O algo, ¿verdad? Pero tiene algunos puntitos para mejorar. Ajá. Por eso, en esta fecha, y Olimpia trae un defensor que está con ritmo. Trabajó dos días, trabajó de manera en la parte física. ¿Qué tal su altura, Gustavito? Tiene no lo estoy ubicando. Tiene 1,84 aproximadamente. 1,84. Es menos alto que Barreto. 1,84, 1,85. Casi la misma estatura me decían. Pero tiene buen salto. Es zaguero centro. Por ahí puede tener mejor juego aéreo, ¿verdad? Que tenga 2-3 centímetros menos no significa que tenga menos juego aéreo. Arrancó bien en Vasco, pero después se fue apagando. Pero sí en el equipo argentino, en Aldo Civi creo que estaba, o no recuerdo bien el nombre del equipo. Fue uno de los centrales con muy buena proyección. Incluso estuvo cerca de vestir la selección argentina en algún momento dado. Y va a apelar Olimpia a esa situación. Pero, reitero, Olimpia con Gastón Olveira en el arco. La zona defensiva con Paraguarí Espínola como lateral derecho. Saúl Salcedo. Viene en esa parte Junior Barreto. Reitero, pongo un paréntesis ahí. Lo más probable es que arranque Junior, pero Capazo está ahí a la expectativa. Y por el sector izquierdo, Román. Medio sector, Fernando Cardoso lo mantiene a Richard Ortiz con Ale Franco y dejando por izquierda a Hugo Fernández. Y arriba no hay duda, la presencia de Lucas Prato con Kevin Parsahut. Ese sería el onceno que presente Olimpia el día domingo a partir de las 20:45. Bueno, más de 5.000 entradas ya. Sí, es el reporte. Bien decía Tano, parece lento el movimiento, pero creo que entre mañana... 1.500. Y... el reporte de ahora. Yo acabo de recibir ahora 5.000. Sí, ahora mismo 5.000 de Encarnación. No, esto está bien, entre 4.500 y 5.000, vos sabés que hay un poco más, un poco menos, no sí, afecta. Por ahí uno dice un poco lento, pero creo que entre mañana y el día domingo vamos a tener el mayor movimiento de entradas. Y hay 14.000 entradas habilitadas, de los cuales yo creo que entre 12.500, entre 13.000 aficionados se podría llegar a tener en el Estadio Villa Alegre. Bueno, ¿algo más? Nada más, esperar entonces mañana, esta tarde Olimpia vuelve a entrenar a las 18:30, mañana en horas de la mañana para luego ya emprender cerca del mediodía rumbo a Encarnación. Gracias, Gustavo. Hay situaciones en el fútbol que indudablemente se dan. A veces decimos, ¿cómo este jugador va a este equipo y no responde, no rinde? Estábamos hablando del caso ayer nomás, del caso de Emanuel Morales, que debutó, Robert Morales, el hermano. Estábamos hablando de que debutó en la primera de Olimpia con Ever Almeida, porque Ever Almeida lo puso en el equipo. Después lo deja ir Olimpia y viene a parar a Cerro Porteño, donde la rompe la Pantera Morales. Es transferido a México, ¿verdad? Cerro deja ir, así como Olimpia deja ir un jugador como Alex Arce. Alex Arce termina parando en Ameliano. En Ameliano la rompe, porque hacía goles de todos los colores. Va a la Argentina, a un equipo denominado chico, pequeño, muy pequeño. Y va a la Argentina, no te olvides, por expreso pedido suyo. Sí, porque el presidente nos había dicho... Porque el presidente Ameliano no quería darlo. Y nos dijo acá el presidente Ameliano, no queremos soltarle, pero no podemos frustrarle el deseo del jugador. Él quiere irse. Sí. Entonces se quiere ir y se va. Y se fue a la Argentina. Y le fue tan bien en la Argentina que fue clave para el ascenso de su equipo a la categoría superior. Arranca él y arranca marcando para su equipo en primera división. Es transferido ahora Alex Arce. Termina debutando en Copa y marca para la victoria de su equipo. Es decir, hay momentos en el fútbol que el goleador de repente encuentra su hábitat y es donde la rompe. Alex Arce le dio la victoria
a la Liga Deportiva de Quito en su debut ante Fluminense de Brasil. En una final de Supercopa. Es decir, no es poca cosa. A partir de ahora Garnero está obligado a fijarse más en él. Como también en Ángel Romero, indiscutiblemente jugador de selección. Quiero poner nomás sobre el tapete lo de Ángel Romero y lo de Alex Arce. Alex, que está ratificando su enorme capacidad goleadora, debuta con gol en una final y le da el título de la Supercopa a la Liga de Quito. Hace 3 días llegó a Quito. 30 minutos le bastaron para hacer un gol. No es que tuvo que llegar a Quito, que reacondicionamiento, de que el maquillaje, que el peinado. Fue en calidad de refuerzo, llegó, jugó y la embocó. Pero para eso tenés que pagar. Si vos querés buenos productos, tenés que pagar. ¿Cuántos años tiene Arce? 28. Ya grande. Ya está maduro, ¿verdad? Y pero yo no sé si joven Garnero, todavía para el fútbol, pero ya maduro para lo que uno piensa. Y yo no sé si Garnero lo va a llevar a la selección mayor o en la Copa América y todo lo demás, pero 28 tiene Jotita. ¿Y para los Juegos Olímpicos? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Pero para las clasificatorias incluso ahora ya no lo puede ignorar, porque antes hacía goles de todos los colores, pero la justificación era que militaba en un equipo de la B, sí, el fútbol argentino, ¿verdad? Cosa que tampoco era, ¿por qué le tenés que descalificar? Porque era goleador, aunque sea de la B. Sí, pero vos sabés cómo iba a terminar de inicio eso. Bueno, pero no sé yo, pero ¿sabes cómo iba a terminar, Benicio? Iba a terminar que empresario, como que un su jugador representante, pagó, ascenso, cómo vamos a traer un jugador del ascenso, porque así pues la gente, ¿verdad? Ahora, no puede guiarnos por lo que va a decir la gente, ni su representante, ni nada. Nosotros sí es útil, va a ser potencialmente una pieza útil para los intereses futbolísticos de la selección absoluta, y los traemos, no importa lo que diga la gente. Ahora, punto 1. Perdón, Benicio, déjame no te acompañar lo que voy a decir. Pero por delante le tenía a equipos de primera, jugadores de primera. Jugaba uno en San Lorenzo, goleador, y capitán Adán Barreiro. En el otro, goleador y capitán ante en Argentino Junior Gabriel Ábalos. Y en delante él le tenía a Tony Sanabria. O sea, no había espacio y él venía de ascenso. O sea, ahora él está marcando, está demostrando que está para más. Jugó unos partidos en primera división con su equipo que ascendió y ya anotó. Y ahora demuestra a nivel internacional en una final de Supercopa que no le tiemblan los botines, que no le asusta nada y sigue siendo ese jugador deslumbrante. Yo creo que hoy, como estamos expresando, por eso tiramos sobre la mesa. Hoy tiene carta verde. Hoy tiene carta verde para eso, Benicio, ¿entendés? Para darte nomás. No, claro. O sea, lo que me está diciendo necesitaba más de chapa. Sí, un poquito más, claro. Correcto, pero ahora ya no lo puede ignorar. Ahora no se lo puede. Hoy tiene carta verde. Claro. Porque detrás de Tacuara también. Claro, pero ¿sabes qué es lo que pasa? ¿Saben qué es lo que pasa? ¿Cuál es el déficit mayor que ahora la selección nacional? El gol. No tenemos gol. Con toda esa figura que vos dijiste, no tenemos gol. Pero ahora pero son goleadores por su equipo. En la selección no. Adán Barreiro, goleador de San Lorenzo y capitán era. Claro. Gabriel Ábalos en Argentina, ahora está en Independiente, ¿verdad? Y Tony Sanabria en su equipo en Italia. O sea, está, como dice el Tano, Tacuara acá en Libertad. Pero ahora hay otra cosa. Son jugadores que se convocan solo. O sea, vos no vas a dejar de convocarlo a Adán Barreiro porque en la selección no hace gol. ¿Cuánto tiempo pasó para que Tony Sanabria te hiciera de vuelta un gol? Y él metía todos los fines de semana en Torino, en Italia. Debut soñado para Alex Arce. Gol de la victoria en una final de la Supercopa ante Fluminense. Quiero ir más, producción, y quiero llegar a otro paraguayo que tiene una enorme chapa. No necesita ninguna carta verde. Es jugador de selección. En el peor momento de selecciones paraguayas, en el peor momento de albirroja, con el técnico que fuere, era goleador del equipo Ángel Romero. Había bajado su nivel en un momento. Hoy, Ángel Romero, no hoy, hace un tiempo atrás, que comenzó a ratificar su enorme capacidad de definición y su jerarquía. Hoy Garnero no lo puede dejar fuera de convocatoria Ángel Romero. Anotó 2 de los 3 equipos que hizo llegar a su equipo el Corinthians. Y no está jugando en la B, no está jugando en cualquier equipo, no está jugando en cualquier fútbol. Ángel Romero es jugador de selección. Y en la próxima convocatoria para Copa América no puede faltar Ángel Romero. Ángel Romero no puede faltar. Hasta puede discutir inclusive lo de Arce. Pero Ángel Romero es jugador de selección.
es jugador de selección, tiene jerarquía y siempre ha respondido con la selección paraguaya. Es de esos jugadores que siempre respondió con la selección. Ustedes recuerdan, antes que hablamos, yo siempre pongo de ejemplo, Enciso, Gamarra en su momento, no jugaba en su equipo, pero venía a la selección, la rompía. Julio César Enciso la rompía en la selección. Jorgito Campos era suplente a veces en Olimpia, venía en la selección y la rompía. Estanislao Strubay en la selección la rompía. Pepe Cardoso en la selección la rompía. Porque son jugadores de selección. Jotita, Tano y Benicio. Hay jugadores que nacen con eso. Es decir, tienen ese toque de ser jugador de selección. Y hoy Ángel se ganó otra vez la convocatoria solo con su jerarquía. ¿Por qué? Y bueno, vino un técnico que lo conocía, lo ubicó y le dio la confianza donde tenía que ser. Y él no está defraudando en base a goles y asistencia. ¿O estoy exagerando sobre Ángel Romero? Díganme si exagero. No, volvió a ese nivel de Ángel Romero que era, digamos, una figura descollante en la selección. Antes era la carta goleadora, la carta de triunfo de la selección, fue Ángel por mucho tiempo. Claro que sí. ¿Verdad? Por eso. Y yo creo que volvió a ese nivel y entonces hay que aprovechar los momentos, porque son momentos... Es momento, Benicio, del fútbol. El lugar es clave, ¿verdad? Porque Ángel en su momento, o en realidad sigue siendo el máximo goleador en el nuevo estadio del Corinthians, ¿verdad? Claro. En el Arena. Entonces ese tipo de cosas a un jugador siempre lo remotiva y le ayuda para que pueda volver a su gran rendimiento como lo es ahora, ¿verdad? Y bueno, simplemente quería poner sobre relieve de estos goleadores compatriotas que el debut soñado de Alex Arce y la continuidad de Ángel Romero marcando goles, ¿verdad? Pues la fe creo que hizo uno, Mati, ¿verdad? En la fecha pasada, ¿verdad? 2 fechas atrás. El partido con Palmeiras él no marcó. Él no marcó. Pero viene haciendo goles. Ya terminó la temporada luego con su nivel otra vez. Sí. Muy bien, ¿verdad? Ángel Romero. Sí, incluso lo analizamos para esa última fecha de noviembre. Nosotros lo habíamos analizado ya. Sí, porque si lo convocaste sin tener club, ahora que está haciendo goles y teniendo regularidad, ¿por qué no? Él es un jugador de selección. Es jugador de selección. Él sin tener club fue goleador de Paraguay en la eliminatoria pasada. Sí, por eso digo, es jugador de selección. Claro, y me alegra que ustedes coincidan, no porque coincidan ahora con mi opinión, sino que tengamos un criterio unificado sobre una realidad, porque lo que nos falta a nosotros es contundencia y tenemos que buscar otra vez. Si Adam Vareiro la rompía en la Argentina y bueno, viene en la selección, no está haciendo goles, pero guapo, ¿qué le va a reclamar? Y habla la misma cosa. Tony Sanabria, que está ahora por lo menos marcando goles para la selección, bueno, hizo uno, sí, ¿verdad? Para nuestra única victoria, pero con la época ganero, ¿verdad? En esta etapa. Y bueno, está ahí, está reventando Totina Amarilla, que había venido, ¿verdad? Tuvo pocos minutos con Barro de Esqueloto. Está anotando, de a dos está anotando otra vez su equipo en el fútbol mexicano, o sea... lo importante es ir ganando opciones, ¿verdad? Acá puede ganar 2 jugadores de una, ¿verdad? El caso de Alex Arce y el caso de Ángel Romero. O sea, cuantas más opciones tengamos, mucho mejor. Pero no está mal lo que dijo Juan Eduardo. Y mira, está bien, no se va a ir toda la copa. Pero mira si lo mandás a Alex Arce con los pibes en los Juegos Olímpicos, si necesitamos un delantero. Necesitamos un hombre gol ahí arriba. Con experiencia, un hombre gol que haga gol. Sí. Digo nomás, ¿no? Yo no soy el Bambino Carazaguer, ¿verdad? Pero... planteo nada más. Y esperemos que la haya bien, faltando ya 3 meses, más de 3 meses para eso, ¿verdad? El presente lo dirá en ese momento. Bueno, ya volvemos, Robert. Magistral Confecciones, una empresa paraguaya con 52 años de trayectoria, reconocidos por la eficiencia y la alta calidad de confecciones en trajes sobre medidas, listos para vestir, camisas, pantalones y uniformes empresariales. Tenemos varias opciones a tu elección. Visítanos en Avenida Quinta, entre Nuestra Señora y Chile, de lunes a viernes de 8 a 19 horas y sábados de 8 a 18 horas. Teléfono 021-391-100 y el 021-371-624. Magistral Confecciones, 52 años al servicio del buen vestir masculino. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Pinturas Azuvinile te acompaña con una amplia variedad de colores
colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y anímate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981 395588 o al Instagram @souvinil_Paraguay. Pinturas Souvinil, la mejor calidad en pinturas. Sí mismo, la verdad que muy contento por un triunfo acá en casa. Debutar así es algo único, mi primera experiencia en Copa Internacional, así que estoy muy contento por eso. ¿Cómo te sentiste en el rendimiento colectivo en la parte de arriba, jugando con delanteros, que eso también te sientes más cómodo? Sí, la verdad que nos estamos conociendo de a poco, llegué hace poco y la verdad que hoy me tocó jugar y nada, creo que hicimos un gran partido y conseguimos una victoria muy importante. Gracias por tu tiempo. Dale. Bueno, esto es lo que decía nuestro compatriota al respecto. La APF habilitó el ingreso de unos 30 hinchas organizados de Cerro Porteño mediante nota oficial del club. Es la información que tengo. Nos va a confirmar esto Ernesto Jiménez. A propósito, está Ernesto con nosotros. Ernesto, en un ratito para tocar este tema. La APF habilitó el ingreso de unos 30 hinchas organizados de Cerro Porteño mediante nota oficial del club. Sí. Y presentaron los de la Murga, porque los de la Murga fueron los, Sí, la Murga. los autorizados. ¿Pues recordás lo que había dicho el miembro del tribunal del presidente? Sí, el doctor Prono. Sí. Él había mencionado que si solicitaban se iba a estudiar el caso. Lo presentaron y fueron perfectamente individualizados, con nombre y número de cédula. Toditas las personas. Pero no, espera, acá no hace falta poner los nombres y cédula de los... ¿Cuántos son? 16 personas. Sí, pero no, 30 habilitó. 30 en total. 30 en total habilitó. Bueno, Ernesto, ¿cómo te va? Hola Luis Enrique, bien, buenas tardes, el saludo para vos, allí los compañeros de la audiencia Radio 1 de Marzo, Deporte Total y de la audiencia Media TV. Bueno, dio el paso que tenía que dar la Murga de Cerro y la APF dio retorno favorable, Ernesto. Sí, totalmente. Era algo que venía pidiendo el hincha de Cerro Porteño y hablo sacando lógicamente las barras organizadas, Luis Enrique, el hincha común, por decirlo de una manera, que estuvo también presente en el clásico y se extrañó sin duda a la Murga de Cerro Porteño. Y se logró. 26 personas con nombre, apellido y número de cédula ya están totalmente habilitados para ingresar con los instrumentos, Luis Enrique, ya seguramente a partir de mañana para el compromiso ante Sol América. Así que la Murga de Cerro Porteño está habilitada y estarán presentes mañana ante el compromiso de Sol América. Perfecto. Ese tema está clarito. Ahora, sí. Cantidad de 30, como en la nota se cita 16, que los otros 14, digamos, los otros 15, no sé, ¿verdad? 26 cita la nota, bueno, unos 30, casi 30 entonces. Ah, perfecto. 26, sí. Bueno, perfecto. Estos están habilitados. Estos son los integrantes, bien identificados y son integrantes de la Murga que podrán ingresar. Integrantes de la Murga, sí señor. Y no tiene nada que ver con la plaza, con comando. No, sí, claro. Personas habilitadas que forman parte de la Murga de Cerro Porteño. Integrante de la Murga que siempre estuvo en la cancha. Sí. Y que me parece el hincha de Cerro extrañó bastante en este clásico. Sí, que son gente que siempre se abren de Jotita. Sí, no tienen nada que ver con los disturbios y los bochinches que suelen armar las otras dos bandas. Bueno, vamos a lo futbolístico. Yo voy a redoblar mi apuesta en tema Cerro, Ernesto. A ver, ¿qué es lo último de Cerro? Juega mañana Cerro, Ojo. Sí. El partido de Cerro es mañana. El equipo ya tuvo que haber parado el técnico ayer a la tarde. Paró el equipo que adelantamos ayer, y me parece que todo apunta a que ese va a ser el equipo con Cecilio Domínguez a la banca de suplentes. ¿Cómo? Cecilio a la banca. Así como están las cosas, sí. Porque ayer no formó parte del entrenamiento en el equipo titular del profe Bernay. No, es correcto. Y van a arrancar, confirmamos de nuevo entonces la información que adelantaste vos ayer, juegan los 4 campeones. Los 4 seleccionados, campeones con la selección paraguaya sub-23. Ronaldo de Jesús, Alan Núñez, el capitán Fabricio Peralta y Wilder Viera.
Una consulta. Ayer cuando diste el equipo, yo creo porque te pasaron así y era fresquita la información, citaste primero a Ronaldo y después a Báez. No va a ser Báez el que va a jugar por derecha y Ronaldo por izquierda. No, Valdés es el central que... Valdés quiero decir, Valdés. ¿No va a jugar Valdés por derecha y Ronaldo por izquierda? Sí. Yo pasé ayer así, Luis Enrique, sí pasé así, fue error mío. El primer zaguero central es Bruno Valdés. Bruno Valdés, sí, no, y habrás leído cómo te pasaron ahí tu servicio de información, de inteligencia. Pero está bien, es decir, practicó el equipo que vos nos pasaste en la segunda entrada. Exacto, sí. Practicó con algunas variantes después que vamos a compartir seguramente también con la audiencia y para el debate correspondiente allí de ustedes, Luis Enrique. Pero danos el equipo otra vez porque la audiencia se renueva y, a ver, el equipo para mañana. Totalmente. Jan Fernández en portería, la zona defensiva, Alan Núñez como lateral derecho, Bruno Valdés, Ronaldo de Jesús y Santiago Alzamendia. En el medio, a priori, 3 volantes, Robert Pires Mota, el capitán del equipo Fabricio Peralta y Wilder Viera. Un poco más adelantado, Juan Manuel Iturbe, el Queso Fernández y como único punta, Alfio Oviedo. Ese fue el equipo que ensayó ayer Víctor Bernay, con algunos retoques después, pero me parece que este es el equipo que va a arrancar mañana para buscar la victoria ante Sudamérica. Entremos en la parte linda ahora para Jotita, para Benicio y para Tano. ¿Cuáles fueron los movimientos que hizo en el entrenamiento en el equipo base? Sí, los movimientos que introdujo después el profe Bernay, que fue el ingreso de Pachi Carrizo en el medio sector para jugar como un volante por izquierda, como lo quieran llamar, y el ingreso de el Queso Fernández arriba, junto a Alfio Oviedo. Ese fue alguno de los movimientos que hizo el profe Bernay, para no confundir mucho. El 4-4-2. En el medio estuvo Iturbe, los volantes internos, Fabricio Peralta, Wilder Viera y el Pachi Carrizo, y los dos delanteros, Alfio Oviedo y Fernando Fernández. Ese fue alguno de los movimientos que también se tuvo, o al menos de lo que recibí como información, en ya la parte final del entrenamiento, lógicamente, del Cerro Porteño, y también en el centro de la defensa. Digo bien, el ingreso de Javier Báez por Ronaldo de Jesús. Algunos movimientos ayer que también tuvo el técnico de Cerro en la práctica, Luis Enrique. Bueno, ¿qué reflexión tienen sobre los movimientos que está comentando Ernesto? De cambio. Ni ninguno, más de lo mismo. Ya jugó con los dos sistemas. Está confirmado ese equipo que nos dio ayer. Ese va a jugar. Sí, ahí en el medio la inserción de Wilder como titular, que desde que volvió del preolímpico ahora va a ser su primera titularidad. Después ya jugó con 2 volantes centrales, jugó con 3. Va de lo mismo, pueden cambiar los nombres, ¿verdad? Pero y el cambio la presencia del Queso por Pachi, nada más. Sí. De arranque, digo. Y el cambio de Alan también, y dos cambios en la defensa. No, pero la defensa no cambia el dibujo. No, te digo nomás de los hombres, fíjate, cambia 2. No, por eso te digo, cambian los hombres, pero no implementa ningún sistema raro, ningún sistema novedoso. No juega con 3 en el fondo, claro, con 3 centrales, una cosa así, 2 carrileros. Pero es novedoso que trajiste refuerzo para central, le trajiste a Brock, le trajiste a Baez, le trajiste a Morel y está jugando, y ahora lo vas a poner a tu canterano campeón. Y porque el canterano viene en un mejor momento, viene con viento de cola. Estoy de acuerdo, digo nomás que es un tema, claro, no menor. Claro, porque vos pues trajiste, ¿cuánto costó, por ejemplo, el caso de Morel? ¿Cuánto le costó al el pase de Morel? Claro, bueno, pero y así es el fútbol, son momentos, y el momento de Jesús, por ejemplo, y bueno, él solo se pone en el equipo. Más que el momento de estos jugadores, el momento de Cerro lo obliga a Bernay a hacer cambios, ¿verdad? Si juega el Queso, va a hacer cambios en todas las líneas. Va a cambiar en la defensa, cambia en el medio y cambia adelante. Sí. O sea, me parece que Bernay está entendiendo de que más de lo mismo no le va a alcanzar. Entonces tiene que buscarle la vuelta. Y estos entrenamientos, los cambios de sistema en unos jugadores, son todos cambios pensando en lo que puede llegar a presentar el equipo de Sudamérica, ¿verdad? Porque Sudamérica arranca el partido, te hace un gol y te va a costar profundizar. Probablemente lo va a obligar a cambiar de sistema. Si se pone enseguida ventaja a Cerro, tendrá que pasar a otro sistema porque Iturbe no retrocede, el lateral derecho tiene poca marca. O sea, hay un sinfín de situaciones que el entrenador tiene que preparar. Lo cierto es concreto de que él ya se percató
de que con lo que venía haciendo no le va a alcanzar, ¿verdad? No le va a resultar, pero hay una cuestión, el caso por ejemplo del rival ahora, Sol de América, un equipo sacrificado, solidario, le puede complicar y de sobremanera, pero lo que quiero decir nomás, no es un rival que pone en serio riesgo su participación en el juego, digo, en el protagonismo en el juego del partido. No voy a hablar del resultado, en el protagonismo del juego del partido, ¿verdad? No, yo no quiero creer que salga a mandar en la cancha Sol de América. Yo creo que va a ser siempre Cerro Porteño. Ahora, eso le va a alcanzar, le va a resultar, va a ser suficiente para ganar y sumar de a 3. Esa ya es otra historia. ¿Verdad? Sí, pero lo que pasa es que Sol de América, a diferencia de Olimpia, Sol, por ejemplo, es un equipo que te va a atacar por los costados. Y Olimpia se metió al medio con el 9, ¿verdad? Le complicó con el 9, con esas pelotas largas. Sí. Y Sol de América tiene dos extremos muy rápidos. Muy rápido, sí. Y acordate que Cerro no marca con los laterales, que es mano a mano de los centrales directamente con los que atacan, ¿verdad? Y Cerro no tiene extremos. Cerro tiene 3 volantes, de los cuales va a ser un triángulo. Al final va a tener solamente 2 volantes para marcar. Lo va a tener a Peralta y lo va a tener a Wilder. Porque Piri Amota va a estar más cerca de la saga central, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Con pelotas cruzadas y con velocidad, Ortiz y el caso de, ¿cómo se llama el otro chiquito? Amarilla. ¿Vos acabas de verlo a Sol América? Sí. Bueno, y Cerro puede llegar a tener complicaciones por los costados. Claro. Sol ya lo complicó a Libertad. Sí. Si le complica a Libertad, le puede complicar. No, por eso digo, le puede complicar, pero no sé. Yo creo que hay una mayor envergadura de parte de Cerro Porteño. A eso nomás voy. Sí, no, a ver, de que Cerro va a salir a tratar de tomar el hilo del partido, de tomar el toro por la asta de Cerro. Claro. ¿Verdad? Sol de América a lo mejor toma una postura un poco más cautelosa. Más conservadora. Claro, pero eso no implica, evidentemente, claro, no implica de que Cerro al tener el protagonismo como lo tuvo en el Clásico, por ejemplo, y le costó mucho. Porque Cerro empezó 10, 12 minutos que le llevaba por delante a Olimpia. Y después no pasó absolutamente nada cuando no aprovechó y no capitalizó esos buenos momentos en el arranque del partido del Clásico. Pero, lógico, yo digo nomás en el balance final mayor peso, porque Sol después también decae. El tema pues banco y un montón de factores conspiran en contra del equipo de Sol de América para aguantar 90 minutos de intensidad. A eso ¿Vos sabés que yo coincido con tu comentario, Benicio? Coincido contigo. O sea, no estoy en contra de lo que dice Tano ni Cotita, ¿verdad? Que la tiene faceta una que apunto muy táctica, pero yo, tu análisis, yo estoy totalmente de acuerdo que no es lo que puede, que le va a complicar Sol de América. ¿Sabe por qué? Al lado al costado de la cancha hay una persona que ve muy bien. Sí. Que ve muy bien. Un técnico que ve muy bien, que es Humberto García. Ve muy bien. Le puede complicar, sí, pues entonces porque ya no ganó el partido anterior de Sudamérica. Y no puede ganar siempre, sí, el técnico depende también de sus jugadores, pero vos mismo dijiste, vos hiciste el partido, ¿verdad? Sí, de claro. Libertad. Sí. Le ganó después la expulsión. Sí. El partido estaba 1-1 sí. Y a Libertad se le termina siendo más flexible el partido después de la expulsión. Claro. Yo dije, eso, o sea, totalmente de acuerdo. Estoy de acuerdo con lo que vos decís, ¿verdad? Y después que, bueno, vamos a esperar que agregue Ernesto algo más para no tenerlo ahí al compañero esperando, y después yo voy a desarrollar un tema sobre el partido de mañana. Ernesto, ¿qué más tenemos de lo que hay en Cerro Porteño para el juego de mañana? Y con esto también lo que estamos compartiendo, y el onceno casi confirmado a Cerro Porteño también ya está la banca de suplentes, porque lleva 23 jugadores. El profe Bernay, donde está citado Cecilio Domínguez. Aparte del onceno que compartimos con la audiencia, también están convocados y van a formar parte de la banca suplente: Alexis Martín, el arquero de emergencia; Enzo Jiménez, Miguel Benítez, Javier Báez, Jorge Morel, Eduardo Groff, Rafael Carrascal, Tobías Portillo, Federico El Pachi Carrizo, Luis Riveros, Diego Churín y Cecilio Domínguez, los suplentes que también va a tener el profe Bernay mañana para el juego ante Sol de América. Bueno, es todo, Ernesto. 30.000, 40.000 y 50.000 los precios de entradas. 30.000 gradería, 40.000 plateas y 50.000 guaraníes. El sector de preferencia para el compromiso de mañana entre Cerro y Sol de América. Recordamos que este partido justamente se va a jugar en el Defensor del Chaco, donde Cerro necesita los 3 puntos para seguir en la lucha de este campeonato, Luis Enrique.
Te voy a dar una pista porque va a ser el tema que vamos a desarrollar. Cerro. Sí. ¿Y quién más? Cerro y quién más. Claro, Cerro y quién más necesita sumar de 3 de mañana. El profe Bernay. Hasta cada momento, Ernesto. Hasta cada momento, señor, un abrazo. Le escuchamos a Robert, después desarrollamos. Tengo una última de Cerro Porteño. Ya venimos. En Aseguradora Taller sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Taller puede acompañarte. Ingresa a www.taller.com.py o llama al 021-689-1000. Aseguradora Taller, viví seguro, viví mejor. Tu próximo vehículo te espera en Clash Motor con financiación propia en guaraníes. Ingresa a www.clash.com.py, en Instagram como Clash Motor. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Push B Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Push B Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Famosa más de 4 décadas, paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora, televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Penalty, la marca número 1 en deportes colectivos. Encontrá todos nuestros productos en www.penalty.com.py. Llegaron los precios refrescantes de Shell para que puedas andar con aire todo el día. Pasa por cualquier estación de servicio Shell y carga nafta fórmula regular a solo 5.650 guaraníes y fórmula super a solo 6.150 guaraníes. Elegí Shell, precios bajos, calidad superior. Bueno, 13:06. ¿Cerro está obligado a ganar mañana o se le va el tren? Pregunto, le planteo a los comentaristas. Y también está obligado a ganar Bernay. O si no, va a ser muy difícil la presión, sostener a la dirigencia misma de Cerro Porteño sobre el entrenador. Si mañana pierde Cerro y gana Libertad, ¿cuánto le lleva? 8. ¿Y entonces cómo recuperar eso? No, o sea, es fútbol, pero no, lo que pasa sé, es que vos pensás, o sea, es muy fácil el planteamiento. Vos le ves a Libertad perdiendo 3 partidos seguidos. No, ese fue el tema. O 4 partidos seguidos, no le veo. Yo no le veo a Libertad perder 4 o 3 partidos seguidos. No le veo a Libertad. Y ya perdiste un juego directo, o sea, no es que perdiste la oportunidad de descontarle 3 puntos en un juego directo contra Libertad. Claro, contra él. Te queda un partido más contra ellos en el apertura y después tenés que depender de otros 2 equipos que le roben victoria. Y a esto tenés que agregarle, que es cierto, hay equipos por encima de Cerro en la tabla. Hay que ver si ellos también tienen regularidad, si Guaraní tiene regularidad, si 2 de Mayo tiene regularidad, pero están por encima de Cerro en este momento. Además, el rival de Cerro, Sol de América. Ese equipo de Sol de América, a ese equipo de Sol de América, el puntero actual le ganó. Vos tenés que hacer lo mismo, como mínimo, ¿sí o no? Claro. Lógico. O sea, está obligadísimo a ganar mañana. Todavía no ha ganado en el campeonato Sol. Sí. Es el único equipo que no ha ganado. Y no me tocaba el tema cuerpo técnico. Y la tendencia es esa. ¿Cómo lo va a sostener? A eso voy. Y el famoso, ¿a quién lo trae? Bueno, esa es otra historia ya. Sí, Cerro piensa en un cambio de entrenador, ya debe tener en la cabeza. De hecho, que Cerro luego cuando arranca el torneo me parece que debe tener 3-4 entrenadores en la cabeza, porque ¿Qué es lo que es un más, estilo de Cerro. ¿Qué es lo que más buscó Cerro Porteño y más necesitó? Técnico. No, apartemos un poco lo de técnico. Pero el año pasado cambió 4 técnicos. Pero digamos ahora, se lesionó. ¿Qué es lo que más buscó? Va a volver a cometer el mismo error del año pasado, donde cambió 4 técnicos y Libertad le sacó 10 puntos por campeonato. Bueno, ¿qué es lo que más buscó Cerro? No sé yo. Delantero, ¿verdad? Central también. Sí, pero delantero. Central se acomodó y le trajo a Baez, le trajo a Morel primero, antes, ¿verdad? Después lo trajo a No te olvides que buscó muchos centrales.
Porque lo trajo a Brock, lo trajo a Morel. Sí. Ahora lo trae a Javi Báez también. Ahora, lo trae a Valdés. O sea, ese es el rol del gerente deportivo, ¿verdad? ¿O no es el rol del gerente deportivo? Y en Cerro no sé. Buscar un delantero. Debería ser. Bueno, pasó un año prácticamente y no trajo un delantero, se lo trajo ahora. Hace unos días. Como un año. No. ¿Qué delantero trajo? No, a ver, vayamos por parte. Una cosa es no traer. Y otra cosa es traer y que no te funcione. Porque Cerro lo trajo a Fernando Fernández. Lo trajo a Churim. O vos te olvidás que nosotros cuando lo trajo a Churín dijimos, pero Cerro tiene ahí una cantidad de delantero, ¿para qué? Cerro no necesitaba delantero. Y lo trajo a Churín porque se hablaba de otra cosa, ¿verdad? Se hablaba de que Olimpia lo estaba seduciendo. Y lo trajo. Y acá dijimos, ¿para qué trae un 9 si Cerro lo que necesita es centrales? Sí. Y lo trae a Churín. Lo tenía a Churín. Lo tenía a Alfio. Lo tiene a Fernando Fernández. Moreno Martín. Romero estaba también. Bueno, estaba Romero, lo tenía Marcelo. O sea, Cerro tenía, ¿no? Lo que pasa es que Cerro trajo y no le funcionó. Y le estaba pasando lo mismo con el tema de los centrales. Porque si vos haces un recuento, Brock, central. Le compró el pase a Morel. Central. Terminaron jugando el año pasado los chicos. Ronaldo de Jesús y Quintana. Con Quintana. Sí. ¿Verdad? Sí, Brock no le funcionó, por lo que uno ve en cantidad de partidos y productividad, no le rindió. Lo trajiste a Bruno Valdés ahora. Lo trajiste a Javier Báez otra vez ahora. Entonces no es que Cerro no trae. A la conclusión que yo llego es que trae y no le funciona. Claro. Lo que trae no le funciona. Y claro, porque en el caso de los centrales, son 4 centrales. Y cuando tuvo Cerro Porteño estabilidad en el centro de la saga. Perdón. Con los juveniles. Perdón. Sí. Hay un paréntesis. Te sumo un central más, Rodrigo Melgarejo. Sí. Que se le lesionó en un clásico. Claro. ¿Cierto? Pero digo, cuando tuvo cierta estabilidad y empezó a congeniar y empezaron a crecer en dándole confianza y seguridad al fondo de Cerro Porteño, la dupla de Jesús con Quintana. Varios partidos jugaron ellos. Sí, muchos jugaron y después ya Morel, ¿verdad? Pero los chicos fueron los que... Claro, a eso nomás voy. Y no tiene fortuna, porque eso que dijiste, que trajo centrales, que trajo delanteros, pero ¿qué pasó? No le fue bien, no le funcionó. Y ese nomás es el tema. Y ese es el tema. Y entonces quedan en evidencia, a eso voy. No, por eso yo digo que el partido de mañana es fundamental. Para mí es un partido bisagra, como vos solés decir, Benicio. Para mí es bisagra, es determinante el partido de mañana. Si mañana Cerro no gana el compromiso, digamos, supongamos, vamos a poner el peor escenario. Cerro pierde y Sol consigue su primera victoria en el campeonato mañana en el Defensores. Libertad termina ganándole a Tacuarí, le va a quitar 8 puntos. Ni en ambulancia no le va a alcanzar más Cerro Porteño a Libertad. No, y Cerro Ni en cambia de ambulancia. entrenador y se le va al campeonato también. Sí, ¿cómo? Y si Cerro cambia de entrenador se le va al campeonato también. ¿Y qué te garantiza que si no cambia no se le vaya? ¿Y qué te garantiza que si cambia sale No, campeón? yo te planteo nomás, vos ya planteaste ese escenario. Claro. y corre y vale. Claro. Yo planteo lo otro más también. Por nada lo que le vos estás garantiza, diciendo. ni lo uno ni lo otro, Juan Eduardo. Y por lo que vos estás diciendo. Porque Porque para si- cambiar, pues te tiene que garantizar más el cambio que el no cambio. Por eso cambias. Porque vos sí. crees de que le va a dar. Vuelvo a repetir siempre lo mismo. Si vos me traes a Jürgen Klopp, yo te digo, abrazo a Bernay en el círculo central de la nueva olla, aplauso, ovación, que venga Jürgen Klopp. No sé, si vas a traerlo a, no sé, un entrenador que tampoco te garantice y vas a tipear. Que no te garantice, nadie te puede garantizar, pero lo que querés decir es que no tenga chapa, es decir, esa confiabilidad. Pero también eso No, es... él está en contra del cambio, que dice que Claro, cómo va a pero- cambiar otra vez ahora. No. Pero A ver, si vos lo sacás a Bernay ahora, ¿qué significa? que no está conforme con su trabajo. Y por eso Si lo cambia. sacás es porque perdió. Claro. Sí. O porque empató. Sí. Si gana Libertad, ¿cuánto se te va? A Si 8. empata, a 7. siete. A 7. Si gana y vos perdés, a 8. Sí. Y si vos cambiás de entrenador a 8 puntos de distancia, es porque tiraste la toalla. Y claro. Se te fue el campeonato. Bueno, pero espera, Sí. pero espera, claro que sí, pero también tampoco vos podés continuar siendo más de lo mismo.
No podés continuar en ese tren. Tenés que bajarte del tren, cambiar a otra vía, qué sé yo. Bueno, a eso es lo que yo voy, Benicio. Ya no podés ser tan testarudo. Porque el año pasado, Cerro fue uno de los equipos que más entrenadores tuvo. Sí. Cerro el año pasado tuvo 4 entrenadores, Benicio. Sí. O sea, vos tuviste un entrenador cada 3 meses. Si haces un promedio así, con los números fácil y rápido, es estadístico. Un entrenador para cada rueda de torneo. Entonces, ¿dónde encontrás una estabilidad? Entonces, ahí ya tenés que mirarte un poco y decir, a la pucha, cada 3 meses voy a cambiar un entrenador. A mí me parece que Cerro no puede volver a cometer el mismo error que cometió. Entonces, ves, lo que tienen que analizar son 2 puntos. Primero, Cerro pierde porque juega mal, porque Bernay no le da una identidad, porque Bernay cambia mal, porque hay una mala preparación física, o sencillamente Cerro no está ganando porque sus delanteros tienen una mala racha, si no hacen goles los volantes, Cerro no gana. Hay que tratar de hacer un análisis más profundo. Porque si vas a sacar nomás solamente al entrenador y vas a traer uno, y Churín te va a hacer 2 goles por partido, y Alfio 3, y Fernando Fernández goles de mitad de cancha, como lo hacían Guaraní, entonces sacarlo al entrenador y traer uno nuevo, y los delanteros van a ser Haaland. Ya no venimos. Me parece que sea así. Ya venimos, Robert, ya venimos. ¿El moho no le deja en paz a tus paredes de ladrillo? Utiliza Patinal D, la silicona impermeable para cerámicos, y protege tu fachada. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repará, sellá y protege tu casa con Sika. Queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrar los productos Sika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Mareté, lo mejor en Torres. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? 3 Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Anímate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. Muy educado. Estamos mostrando en televisión, para los que están escuchando la radio, un waterpolo, partido de waterpolo. Hasta partido de waterpolo, Conor McGregor Pita hace goles en Cuiabá. Impresionante. Y nosotros acá suspendemos por alguna gota el partido. Se está jugando en un charco de agua con un poquito de pasto. El partido, ¿verdad? Entre Real Noroeste y Cuiabá. Ganó este último 3-0. Y Pita, Isidro Pita, es gran figura en este representativo. Otro paraguayo haciendo goles. Conor McGregor Pita. De la formativa de Cerro, ¿eh? Yo lo he visto a Pita en la formativa, después ya, bueno, fue a Luqueño, vino a Olimpia. Y ahora está... Hace rato fue a España un tiempo, ¿verdad? Creo que de Olimpia fue a España, si no me equivoco, y después volvió... De Luqueño. No. Para mí que de Olimpia, ¿verdad? De Olimpia fue a España, a un equipo de segunda. Y ahora está haciendo gol en el Brasil. Hace rato que anda por el Brasil, ¿eh? Gol de Isidro Pita. 4-1 terminó el partido, no 3-0. 4-1 de Cuiabá ante el Real Noroeste. Volvemos al tema Cerro Porteño. Cerro Porteño no tuvo la fortuna de un Guaraní, por ejemplo. Siguiendo la línea de análisis de Gotita, que encaró de esa manera. Guaraní le trajo un nuevo técnico. Nadie lo conocía. Sin nombre, sin nada. Con un plantel profesional desmembrado, desangrado. ¿Verdad? Quedaron 2 sobrevivientes. Un poquito más. Bueno. ¿Y la campaña de Guaraní? ¿Y cómo juega Guaraní? O sea, tocó, es lo que vos decís, tocó el timbre justo, el técnico justo. Pero no sabemos cómo va a terminar. Ahí está. Pero Guaraní no es precisamente el mejor ejemplo, porque Guaraní, igual que Sol de América, son equipos que siempre le gusta traer entrenadores para probar. Y otro detalle. Pero por lo menos está bien lo que vos decís. Yo te planteo nomás esta situación. Sí. ¿Guaraní tiene la misma presión que Cerro de ser campeón? No. Segundo, anda un poco hace en Cerro lo que hizo Guaraní. Zapac no arrancaba el año. Sí. Zapac no arrancaba el año. Si bueno. Zapac dice, no, acá, señores, austeridad. Los jugadores caros, Jan Fernández, qué sé yo, otro de Churín, fulano, vamos a liberarlo a todos. Y vamos a quedarnos con chicos canteranos de la casa, vamos a traer jugadores que
qué sé yo, que tenían regularidad en el ascenso del fútbol argentino o que eran, qué sé yo, de no tanto cartel en Colombia, y vamos a traerlo. Sí. Le incendiaban Barrio Obrero a Zapata. ¿En serio? Pero claro, pero yo te que digo no. una cosa, y yo te digo una cosa, pero si sigas trayendo, le trajo a Morel, le trajo a Valdés, le trajo delantero, ahora le trae a Edu, y siempre es más de lo mismo. Y, es lo que y te no estoy cambia diciendo, nada. Pero y no cambia nada, pero entonces cambia alguna vez de estrategia. Pero no podés hacer tu ejemplo de Guaraní con Cerro nomás lo que no podés hacer. Porque vos me decís, ¿por qué no? Y porque vos si traes un entrenador a Cerro Porteño desconocido y te empata un partido y no gana el siguiente, te van a quemar el rancho. La gente de Cerro y la gente de Olimpia y últimamente Libertad son hinchas exigentes. Correcto. No te van a perdonar. Pero digo yo, el ejemplo de Guaraní, no descalifiquen ustedes. El ejemplo de Guaraní es válido, porque desde el arranque le va bien. Y si vamos a trasladarlo a Cerro Porteño, si desde el arranque le va bien en resultado, tiene otra fisonomía, tiene un libreto bien definido, bien desarrollado, es un equipo interesante. Pero lógico, pero te tapa la boca. Empieza Benicio. ¿Y cómo empezó Bernay? No es cómo empieza, ¿Cómo sino empezó cómo termina. ¿Cómo empezó Saba? Acá, ¿Cómo terminó la historia? Acá Sabaneta, que la Sabaneta está bien, la Sabaneta fue 5 fechas. No, pero es cierto, no es cómo empieza, es cómo termina. No, pero lógico, pero no podés vos jugar al adivino, dale una chance a este técnico por ejemplo, el técnico de Guaraní. ¿Vos sabés cómo va a terminar el campeonato de apertura? No. Entonces, por eso te digo, dale una chance. Pero por supuesto que le doy chance. Entonces, le doy chance a él como le di a Ariel Galeano también. Y bueno, ¿o acaso Ariel Galeano cuando se la pucha madre, un equipo de Libertad técnico joven, tiene jugadores de mucha experiencia y le pueden avasallar? Se puso también en tela de duda. ¿Qué pasó? Sostuvo lo que hizo Garnero y fue campeón. Y bueno, y hoy es el puntero del campeonato. Y bueno, lógica, el técnico de Guaraní, como Sarabia, Ameliano, lógicamente que le vas a dar chance. Sí. Pero yo digo nomás, a la 7ª fecha, vos no podés decir que enorme trabajo. Sí, está haciendo un buen trabajo el técnico de Guaraní. Vamos a ver cómo termina. Porque así arrancó Saba, porque... O sea, la culpa de Saba, vos le pasás la factura al técnico de Guaraní. No. A todos los técnicos le pasó. El técnico de Guaraní. A todos los técnicos. No, a todos los técnicos. Una postura, un análisis muy cómodo, pues. No es cómo comienza ni es cómo termina. Y esperan a ver cómo termina. Dale una oportunidad si está comenzando bien. Le estoy dando. El que está sacando conclusiones muy apresuradas, como que el campeonato tiene 7 fechas, sos vos. No. Porque vos decís, Guaraní, 7 fechas. ¿Sabe dónde estriba? Precisamente lo que vos dijiste. ¿Qué? ¿Dónde estriba? Cerro Porteño no tuvo fortuna ni con los técnicos, cambió 4 el año pasado, ni con los jugadores que trae. Sí. Esa es una mala diferencia. ¿Y cuál es el problema? La característica luego de Cerro Benicio. Bueno, ¿y cuál es? Bueno, entonces ¿a qué te lleva? ¿A qué conclusión llegas entonces? ¿Entonces qué? ¿A qué conclusión? Que la directiva se equivoca. Y entonces cambia la directiva, hermano. Ya tenés que hacer asamblea. ¿Vos estás pidiendo que le cambien a Zapata? ¿Cómo? Y está haciendo un análisis y estamos haciendo un análisis. No tiene... Técnico nuevo, técnico que se trae, fracasa. El jugador que trae no es solución. Entonces, ¿dónde está el problema entonces? Quiero 5 llamadas. Y ellos tienen que saber cuál es el problema. Quiero 5 llamadas. Ellos tienen que saber. ¿Por qué pones a sacar a Luis Enrique? Y no por 5 llamadas, ¿para qué querés, mi rey? ¿Y de qué estamos hablando? No, pero ¿para qué querés, mi rey? Pero ¿dónde está la rey? ¿Dónde está la responsabilidad del fracaso de Cerro? Yo estoy escuchando atentamente el debate que ustedes están haciendo. Yo ya di mi opinión, ya senté postura al respecto. Pero para los televidentes, para los oyentes de la radio, a mí me encanta lo que están ustedes intercambiando. Tenés que hacer nomás un análisis ahí un poquito más, porque es muy fácil agarrar, sacar una figurita del álbum y pegar otra. Y como si fuera que esa es la solución. No. Acá pero claro, yo me olvidé, pues vos sos el papá del periodismo, te anticipa todo. Espera, entonces, no es cómo termina. Y esperan a ver cómo termina. Por ahora va bien. Ahí está. Perfecto, y coincido contigo. Ahora, no vaya nomás a ser contundente como que el campeonato se cerró en la 7ª fecha y hoy ya... Bueno, si se cierra ahora, Guaraní es vicecampeón. Claro, entonces, hacer nomás números y andate así por... Cerro sacó jugadores de un plumazo el año pasado. Aquino, Beto, Galeano y todo lo demás. Galeano está jugando en Nacional de Montevideo y... Mira que es medio de los mejorcitos que tiene un pobre equipo de Nacional de Montevideo. Aquino hace goles todos los partidos en Vélez. Figura en Vélez. ¿Verdad?
Y así podés seguir dando ejemplo. Subeldía salió de Cerro y fue campeón con la Liga de Quito. Y bueno, y entonces, ahí ¿dónde está la falla? Seguimos tu análisis. Y ya te dije. ¿Cómo cree que no se anima? ¿No? No, y ya te dije, si vos tenés una comisión directiva que en 3 partidos no gana. ¿Una comisión directiva al presidente? ¿Y qué? ¿Una comisión directiva? ¿Quién integra? No, pues lo que te quiere decir que el presidente nomás que decide ahí, no es la comisión directiva. Bueno, seguí. ¿Termina? No, discúlpame, pero yo no creo que Zapac tenga tiempo y delega como muchas para decir, cosas, pero... yo no creo que Zapac haya visto 40 partidos de Edu para traerlo. Ya sé, bueno, así le busca pelo al huevo. Bueno, voy a simplificar esto porque hoy juega Luqueño, muchachos. Hoy juega Luqueño. Pero vamos a cerrar. No vamos a cerrar. Lo que quiero es sentar nomás para los televidentes y para los oyentes de la radio de Deporte Total. Acá está claro. Jotita no está con el cambio de técnico si pierde. Y vos decís que hay que buscar otra cosa. ¿O cómo el tema? Equivocado. Yo lo único que te digo es, si Cerro hipotéticamente... Porque acá ya le están dando como que Cerro pierde de mañana. No, ¿quién le dijo? Sí, hipotéticamente. Nadie le dice Cerro el favorito mañana. No, y Cerro el favorito mañana. Hipotéticamente, si Cerro mañana pierde y la comisión directiva de Cerro Porteño decide sacarlo a Bernay, que Cerro, a nivel Jubero, que creo que es el gerente deportivo, el presidente Zapac, Ariel Martínez del departamento de fútbol, no sé quién más está en el departamento de fútbol, se sienten y hagan un análisis profundo, ¿verdad? Que hagan, muchachos, ¿cuál es el problema acá? No, acá el problema es el técnico. Bueno, ¿y qué estamos haciendo mal nosotros? Porque mira que nosotros traemos jugadores y no están funcionando. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Vas a traer? ¿Qué línea de entrenadores vas a traer? ¿Vas a traer un entrenador que pum para arriba y vamos a jugar los pelotazos? ¿Vamos a traer uno para hacer un proceso de 1 mes y medio a ver cómo jugamos, si tenemos volumen de juego? Algo pues tenés que estudiar. No podés decir, a ver, ¿qué entrenador está libre? Está libre ahora mismo, no sé quién te puedo decir, Coudet, está libre Coudet, dale. ¿Y cómo juega Coudet? No tengo la más pálida idea. ¿Cuánto cobra? $80,000. Tráelo a Coudet. Vos no sabés cómo juega, vos no sabés cómo se maneja, vos no sabés nada. ¿No podés traer un entrenador así? ¿Va a contestar, Benicio? Sí, claro. Y contestar, pues entonces porque te hacía el Tarzán, pues. No, yo no me hago el Tarzán. No, porque él pues acomoda de acuerdo a su paladar y a su gusto. Yo no puedo. No, vaya a ser así, Tano. Yo no puedo creer de que ellos no se junten con el gerente o entre ellos nomás, ¿verdad? Martínez con Carrizosa, Juan José, etcétera, y analicen de esa perspectiva que está planteando Jotita. Yo creo que sí. Benicio, cambiaron un técnico en una segunda fecha del campeonato. ¿A vos te parece que puede existir algún análisis profundo cuando vos cambiás tu entrenador en la segunda fecha del torneo? Y estamos totalmente de acuerdo con eso. Entonces, porque la gente pues dice, no, Bernay no es técnico para Cerro. Y por eso, vos necesitaste 6 partidos en un campeonato cuando ya lo tuviste el año pasado. Para darte cuenta que no es técnico para hacer. darte cuenta que si es o no es. Entonces, si seguimos esa línea de análisis, eso es lo que digo, pues usted no se anima, pues. Yo ¿cómo digo, que no se anima? No, vaya lo que vos decís. Claro, ¿Qué es lo que vos decís que no nos animamos? La equivocación, ¿qué es lo que cuestionás cuando Cerro Porteño cambia en la segunda fecha su técnico? ¿A quién cuestionás? Al dirigente. Entonces cambiemos los dirigentes. Y no se anima a decirlo. Y nosotros no votamos. Nosotros no votamos y no estamos analizando un cambio de dirigente. Espera. 5 llamadas. Dale. Se levante mi elección. William Wallace, andate ahora, al salir de acá, anda con tu vehículo y exigir la renuncia de Zapac y todo lo demás. Juntá gente. No te va, ahí se hace por asamblea de un país democrático que la gente no entiende todavía eso. Acá no es que vos te vayas a decir, no, yo no lo quiero más a Zapac. ¿A vos te gusta? No me gusta, sacalo. Dale, listo, lo sacamos. Existieron socios que lo votaron y van a tener que esperar una siguiente asamblea para sacarlo o no. Ahora te tenés que comer el bicho de que es Zapac, el presidente de Cerro. Por supuesto, eso nadie pone, pero... ¿Y para qué decíamos sacar a los dirigentes? Chocolate por la noticia. William Wallace. Por supuesto no puedes sacar chocolate por la noticia, pero por lo menos digamos, si no es problema del técnico, si no es problema de los jugadores, es problema de los dirigentes, hermano. Y ya lo dije. Ya está. Por favor. Ya está. Terminó la historia. Les digo más. Repito y de broma. Si mañana Cerro pierde, chau, cambia de técnico. Como dijo el Tano, cambiaron en segunda fecha, le cambiaron a Chiqui Arce.
A Chiqui Arce le cambiaron. Que tenía la llave del club, sacaron una segunda fecha. Bicampeón, campeón invicto, hijo del Cerro, le sacaron. Ahí está. Y bueno, segunda fecha. Mañana es la séptima. Tuviste todo un campeonato anterior, terminó el campeonato, bla, 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 bla. ¿Por qué ya no lo cambiaste en diciembre? ¿Por qué le diste 15 días, dos partidos en 15 días para sacarlo? Le diste una pretemporada, trajiste todos los jugadores que te pidió. Dejaste lo que él quería dejar y todo lo demás, y después lo sacaste. ¿Falla de quién, eh? Ya te dije 40 veces William Wallace antes. De la directiva. Se nota que cuando vos cambiás 4 entrenadores en un año, dirigencialmente hablando, te perdiste, te escondieron la pelota. Bueno, la pelotita no la encontraste. Sencillo. Y ahora con este análisis estamos poniendo en evidencia la responsabilidad de la directiva de Cerro. Correcto. Les digo más, para cerrar este tema nomás. Este ya es información. Porque hoy juega Luqueño, hoy arranca la fecha con un partidazo. Juega el gran equipo de Julio César Cáceres, que está haciendo una gran campaña, a un invicto como General Caballero Mallorquín. Pero estamos hablando de Cerro y con razón. Vamos a redondear. Ya la gente de Cerro dijo por su entrenador que armó mal el equipo en el clásico. Armó mal el equipo, dijeron, por su entrenador. Y no fuiste vos, no fue Jotita, no fue el Tano, no fui yo. Dirigencia de Cerro dice, armó mal el equipo. ¿Dónde armó mal el equipo? ¿Entendés? ¿Dónde armó mal el equipo? Pero te estoy... un dirigente de Cerro te dijo eso, se confirma lo que acabo de decir. Pero Jotita, ¿y por qué cree que tiró sobre la mesa eso? No es por lo que vos dijiste ni dijo Benicio en la discusión. Para que como dijo Tano, el Tano pues dice, vos hablas de análisis y en la segunda fecha le cambiaron a Chiqui. Yo dije luego que Amadito no podía ser lateral derecho. Yo dije que el utilero no podía jugar de lateral. ¿Por qué? Eso ya ahí me está... ahí ya me desatiné con tu ironía. Ya sé que ironía, pues me desatiné, pues. Estás hablando de un club muy grande. La directiva, porque siempre estamos... Un directivo dijo... Y no vas a decir, pues... No, espera un ratito. Vos ya sabés quién dijo. Yo no te estoy diciendo que digas quién fue el directivo que dijo eso. No lo voy a hacer. A mí me encantaría nomás preguntarle a ese directivo, dale, decime, ¿qué equipo hubiese puesto en el clásico? No estaba Cecilio, Pachi estaba recuperándose de un problema, no sé, tal cosa, fue un desastre. Después, dale, decime qué sistema iba a hacer. Tus delanteros no hacen goles, dale. Yo te voy a decir cómo va a terminar esta historia. ¿Cómo va a terminar? Porque tengo que ir a la pausa y tenemos que... Aunque gane mañana Cerro, se va a Bernay. A Bernay lo van a terminar cambiando. 13:31. No te voy a perdonar esto, Jotita, No te voy a, en la discusión, vos me pasás factura porque yo te digo que soy el papa del periodismo. Ese William Wallace no tiene nada que ver conmigo. William Wallace fue un héroe. ¿Vos sabés quién fue William Wallace? Sí, conozco. ¿Quién fue? Un héroe escocés. Claro, por eso. Responsable de la independencia de Escocia. Por eso te dije quién fue un héroe. Además me encanta porque yo vi la película de él. Y yo soy descendiente de él, así que... Y por eso dijiste. Claro. ¿Por qué crees? No, para mí. Él pasó un Sabante, pero yo la casé el Sabante. Yo me quedé dormido, hermano. Robert. Lento. Con la promo verano de Aseguradora Yacinetá, protégete vos y a tu 0 kilómetro. Adquirí tu póliza de seguro para vehículos a 0 kilómetro y llévate un voucher de 600.000 guaraníes para equiparlo para la mejor estación del año. Conseguila hoy comunicándote con tu agente de seguros o escribinos al 021-617-8000. Promo válida para Asunción y Gran Asunción. Aseguradora Yacinetá, te acompañamos siempre. Ahora sé beneficiario de Asismet, más ágil, más informados y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismet, disfruta de las nuevas funcionalidades en la app como reservas de turnos o estudios, compra online del Draft Store y más. Viví la experiencia Asismet descargando la app o ingresando a www.asismet.com.py. Asismet, toda la vida. El sueño de tu terreno propio es posible hoy. Descubrí el privilegio de vivir cerca del nuevo Puente Héroes del Chaco, Quintas de Asunción en Chacoí, nuevos terrenos en preventas con todos los beneficios básicos disponibles. Contacta al 0982 64 74 42 y en las redes sociales como @AtlanticasaPY. Invertí en calidad, invertí en Atlántica de Inmuebles. Muy bien, ganó Paraguay 1-0 a Costa Rica en la Copa de Oro de fútbol femenino. En Houston fue el partido, ¿verdad? ¿A dónde fue? ¿En Houston? Bueno, ¿no será la cancha donde Dios mediante vamos a estar con Gotita, con el Tano, con la albirroja? Es una cancha pequeña, digo, para lo que es Estados Unidos. No he visto el estadio, no he visto el partido tampoco. Y es un estadio que se hizo exclusivamente
para fútbol y exclusivamente para el equipo femenino. Mira vos, qué nivel. Y bueno, estamos hablando de un país de primer mundo. Estamos hablando de Estados Unidos. Un estadio exclusivamente para fútbol femenino. Sí, yo quiero decir más que esta selección juega mejor que la selección masculina. Y me hizo acordar a la sub-23. Pues viste cómo es exagerado. ¿Viste? No. Si yo hubiese dicho eso, Benicio, no puede decir eso. No, en primer lugar, le felicito y que quede grabado. Le felicito al Tano Virgili por opinar así por la selección paraguaya de su país, de fútbol. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Decime qué significa. ¿Qué significa, profe? Que vio todo el partido, hermano. Yo vi todo el partido. Que vio todo el partido, que él se preocupó por ver el partido y salió y dijo: es una barbaridad lo que dice. No, ¿por qué? El Tano es el tipo que menos habla en esta mesa y siempre lo ha hecho seriamente. Espera, digo que ustedes no lo hagan. Te hago seriamente. una pregunta. O sea, vos lo que querés decir es que las chicas no pueden jugar mejor que los hombres. Yo no dije si eso. Si juegan bien, juegan bien. Claro. ¿Y por qué lo que te agarraste es lo que no tenés? No, pero la comparación de que más que la selección de varones. Y habló de la absoluta. No dije más. Juega mejor, dije. Mejor, dijo. Yo no dije que sea más o menos que la selección masculina. Es una cuestión de semántica, nomás juega mejor y es más. Y es cuestión de semántica cuando hablamos de mujeres y de varones. Porque vos sos el primero que saltás con ese tema. No. ¿Verdad? No te gusta lo que las mujeres tengan espacio. Querés acomodarte ahora. ¿Y por qué me tirás a mí están viendo el programa ¿Qué pasa, Tano? ¿Están viendo el programa en tu casa? ¿Qué es lo que te pasa, hermano? ¿Por qué? No, esperan un ratito, porque el taladro otra vez ahí más, hablan todos juntos. El taladro ahí más todos juntos es imposible escuchar. El taladro y Benicio la bocina. ¿Cómo? No, yo eso no soporto. No, vení, no te vayas, no. Benicio, no te retires del estudio, Benicio. ¿Viste? No vení acá. el debate, pues te quedaste sin argumento. ¿Viste? Así es. Se quedó sin argumento. Muestren, por favor. Muestre, director, la silla vacía. Se fue. Ahora, se quedó sin argumento. No vio pues el partido, entonces no puede hablar, pues. Bueno, pero ¿por qué juega mejor? ¿Qué te gustó? Y me dijiste, a mí me encantó la parte que dijiste, me hizo acordar a los chicos del preolímpico. ¿Por qué? Es que me sorprendió la técnica que tienen las chicas. Es una locura. ¿Quién es el técnico o la entrenadora? ¿Entrenador o entrenadora en la selección? No escuché, ni siquiera miré, a tal punto de que no entré a leer la planilla, pero tenía un carácter esta chica. Los primeros minutos le costó. Nuestra arquera se portó en ese momento, pero después empezaron a jugar. Empezaron a tocar. Nuestra número 9 es realmente una locura. Hizo el gol. Y la mayoría juegan fuera del país. La que hizo el gol juega en España. La gran mayoría militan en clubes del exterior, ¿verdad? Y realmente me encantó y me hizo acordar a la selección sub-23 porque es un equipo muy solidario, ¿verdad? Todos corriendo, todas metiendo. Realmente me quedé fascinado con esta selección. Bueno, voy a dar una pausa con Robert, después ya lo espero acá al pendejo Amati. Tengo una noticia muy triste que emitir ahora, en un ratito. Una noticia muy, muy triste que hace relación al automovilismo. Un hombre muy conocido, un apellido identificado, el hermano de Emerson Fittipaldi, Wilson Fittipaldi, ex piloto de Fórmula 1 y hermano de ese gran campeón que tuvo el Brasil, falleció a los 80 años, Wilson Fittipaldi. Hablo de él porque tuve la oportunidad de comenzar a disfrutar y a querer la Fórmula 1 cuando él comenzaba a correr también. 80 años, Wilson Fittipaldi. Había sido internado la última Navidad tras atragantarse con un pedazo de carne y sufrir un paro cardíaco. El ex piloto de Fórmula 1 falleció a los 80 años. Alaila Sanabria, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis Enrique? ¿Cómo estás? El saludo para vos, para los compañeros y para toda la audiencia del Radio 1 de Marzo. Bueno, hoy tiene que haber fiesta hoy en la República de Luque. Claro que sí, así va a ser justamente. Mucha gente va a asistir hoy, Luis Enrique. Aún no hay ningún reporte de las ventas de entradas, pero sí vemos un movimiento muy importante alrededor del Feliciano Cáceres. La gente está yendo a comprar sus entradas, está yendo a canjear sus entradas y bueno, que sea una fiesta para el hincha deportivo luqueño el día de hoy. Bueno, ayer en el extra deporte, en la transmisión de fútbol con el Deportivo Trinidense anunciaste bajas y cambios de último momento en el Deportivo Luqueño. Sí, bajas y cambios de último momento del porqué es leve lo de Alex Álvarez, que es una baja importante dentro del equipo titular. Tenía un problema en la rodilla que los médicos
querían que llegue él para este encuentro, que estaban esperando, estaban trabajando con él. Él de hecho igual estaba trabajando de manera normal, pero por precaución lo guardan para este partido, para que pueda llegar justamente para el encuentro ante Olimpia y también por lo que va a ser la Copa Sudamericana. Es por eso que lo descartaron el día de ayer a Alex Álvarez para este encuentro, al igual que Lucas Barrios, que igual quería estar concentrado, que igual quería estar hoy, pero los médicos le dicen, no, Lucas, vas a esperar, ¿verdad? Entonces son las dos bajas muy importantes que tiene el Sportivo Luqueño para el día de hoy, Luis Enrique. Exacto, perfecto. Entonces, estas son las bajas para el partido. ¿Y quién ingresa? ¿Quién juega? Marcelo Ferreira estaría ingresando justamente por Alex Álvarez el día de hoy. ¿Y Lucas tampoco va a estar en la banca? Tampoco va a estar en la banca. Le dice el médico que no, que espere. Uno de los que por cara dura va a estar hoy de vuelta es Pablo Aguilar. ¿Recordás que la semana pasada estaba con un dolor en el lumbar? Y bueno, sigue así y por cara dura va a estar hoy, porque lo querían dar de baja, pero no hay caso con Pablo Aguilar. No hay caso, y bueno. No, hasta con un pie va a jugar, me decían desde Luqueño. ¿Él te dijo? No, la gente de Luqueño me dijo. Bueno. Él no, con él no. El equipo no definido plenamente con la variante que citaste, la de Marcelo Ferreira por Álvarez. Por Alex Álvarez, sí. Te comento cuál es el equipo para hoy. Alfredo Aguilar en el arco, la defensa Rodri Ferreira, Iván Villalba, Pablo Aguilar, Matías Suárez, el medio sector con Rubén Ríos, Rodrigo Rojas, Nicolás Mana y Diego Fernández, Marcelo Ferreira y Jorge el Conejo Benítez adelante. Bueno, perfecto. Correcto, Alaila. Expectativa para hoy. Hay informes sobre cantidad de gente que ya canjeó su entrada, los socios de venta, que se llena los sectores habilitados, decís vos. Aún no hay ningún informe. De hecho, que el Luqueño no está dando informe últimamente, Luis Enrique, porque hay un problema con el tema de las ventas, de las entradas. Semanas atrás, bueno, ¿cómo es que te puedo decir? Luqueño no da el informe de entradas por el tema de que Luqueño tiene muchas deudas, entonces son retenidas de repente esas ventas de entradas, entonces es por eso que Luqueño no da ningún informe, pero siguen en venta las entradas del día de hoy hasta las 16 horas en la Secretaría del Club y hasta las 20 horas en el cuartel de los bomberos voluntarios de la ciudad de Luque, a media cuadra nada más del Feliciano Cáceres. Perfecto. Hasta más tarde, señorita Sanabria. Una palabra, tiene una especie de embargo Luqueño con la venta de entradas. ¿Cómo? Una especie de embargos tiene. Por la entrada, ¿cómo? Explícame. Y el Luqueño tiene embargadas las recaudaciones. No sé si ya completaron o no, pero recordás de aquel generador que se había comprado años atrás. Sí. Y bueno, se embargó las entradas, las entradas que son vendidas a cada encuentro están siendo embargadas a causa de eso, ¿verdad? Para que se pueda pagar todo eso. ¿Y ahora ya pagó todo o todavía no? Y creo que todavía no. Vamos a hacer la consulta pertinente, porque era un monto importante realmente. Dale, perfecto, Laila. Hasta más tarde. Hasta más tarde, Luis Enrique. Bueno, gracias, Laila Sanabria. ¿Qué tal, pendejo? ¿Cómo te amita ahí? Luis Enrique, Tano, Jotita, profesor Benicio. Anínate, pues. Sí, ¿Volviste, Benicio? 8. Tranquilo, hermano. ¿Volviste? Tranquilo. Uno dice William Walla, el otro no sé qué cosa. Pero apenas yo digo cosas, no podés tratarle así a tus compañeros. Profe, pero ellos tienen licencia, profe, lo que pasa es para matar. Bien. Llamó don Reinaldo Domínguez, un saludo para Nene Domínguez. Nene Domínguez. Un gran cariño, respeto siempre. El afecto siempre para Reinaldo. Es que si nosotros no nos ponemos de acuerdo, ¿cómo el fútbol se va a poner de acuerdo? Dice, esto va para Jotita y Benicio. ¿Le puedo responder al querido Reinaldo Domínguez? Sí, pero fíjate lo que decís, Jotita. No, pues todavía ni nos respondió y ya armar lío. Después yo le quiero decir algo al profe. Don Reinaldo, con todo el cariño y el aprecio de siempre, acá el único que no se pone de acuerdo es Benicio. El único. Un descargo, Tano, porque también te incluye a vos. No, saludarlo simplemente a don Reinaldo. No podemos hablar con una persona que se retira, don Reinaldo, para que tengan nomás más o menos la idea de lo que sucede acá, ¿verdad? En la juerga popular de la cancha se abandonó. Sí, le dejó al equipo. Y cuña, y ojo, orajala y pelotas a ojo. Irresponsable.
Dios salud al lado del profe. Salud. Entre ciego y sordo es difícil el diálogo, Reinaldo. Bueno, vamos profe, con los oyentes. ¿sabe qué pasa, profe? Ahí el Cristóbal Colón del periodismo deportivo, pues, entonces... Ahí está. Vos lo dijiste. El Cristóbal Colón de periodismo. Pendejo, no vaya que... ¿Quién le metió? ¿Quién te pidió la opinión? Paz y amor, dice la gente en el mensaje. 0986 Paz y amor. 780. Vamos a escuchar el primer audio. Hola, buenas tardes, muchachos. Estoy sumamente, no sé cuál es la palabra, porque Iposita Jotita, Iposita Tano, André Iposita Hilo y Enrique. ¿Por qué pues amigos no hacen un programa deportivo y le dejan en paz al profe? Una eminencia del deporte. ¿O piensan que van a tener más rating así? Oíme, Enrique Viñolo. No es... Yo no estuve discutiendo con el profe. No es rating. Se dice rating. No, una gotita, dale. Enseñar no está en tu presupuesto. Pero no le vaya a tratar así, gotita. No le vaya a tratar así al oyente. Dio su opinión, su postura y tiene que respetar. No, y le estoy cultivando nomás su no hace vocabulario. Falta. No hace falta corregir. No, sino que diga audiencia nomás, ¿verdad? Dale, metele. Buenas tardes, amigos. Tano a profe. O a veces hacen de cosas, hermano. Cerro Porteño, estamos yuca de infarto. Ania peña que hablando y te dije, Seti. Es ya de pesa. Ni pese, hijo, mi ave dice, hermano, allá. Navegar hacia arriba, botón. Hola, Luis Enrique, Tano, Cotita, Benicio. Va a ver yo hola Benicio para muñao pei. De cuando va a pe yo va a pasando la grabación, no podemos hacer la grabación, podemos hacer antes podemos hacer. Benicio, pe yo va a mi loro. No, sin llamada, por favor. Uve la pe yo y cuti, yo cuando pe jimbe, voy para pata la pena oyente. Pero qué bárbaro. Dale. Buenas tardes, señores. Una consulta. ¿Por qué Arévalos, como el tema de Arévalos que estaba en Triniense, sí o sí se tenía que ir a Nacional? ¿Por qué no le dejaron ahí en Triniense? Legalmente como un buen jugador ese, o sea, sí, ¿será que me puede explicar por qué el de Triniense pasó o le están pagando más nomás ahí, ofrecieron? Ahí, bueno, el jugador que hizo, bueno, no sabemos. Si salió de Trinidad y fue a Nacional, hubo una negociación que el jugador podía salir y le hicieron una mejor propuesta o Trinidense le quiso soltar. Hablando de Trinidense y de Nacional, el Atlético Nacional de Medellín renunció a su técnico después de perder con la Academia. Sí, lo grave es que dice por motivo de seguridad. Amenaza. Así dice el comunicado del Atlético Nacional. Buenas tardes, señores periodistas, Luis Enrique, Jotita, Tano, Pendejo, mi amigo Benicio Martínez Franco, Eladio Franco te saluda, el golfista Benicio. ¿Qué tal, Eladio? Bueno, y hablas siempre de 12-8, hay que tener espalda, tengo espalda. Es cierto lo que dice Luis Enrique, parece el dueño de la pelota que decía, vos no jugás, lleva la pelota. Fuerza, Benicio. Viene otro mensaje, dice el 013. Gracias por el estímulo, pero si vos estuviese en este lugar mío, Eladio. Bueno, gracias, Eladio Franco, por escucharnos y por tus palabras. Ya volvemos, Robert. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Cuando sos cliente de Bueno, tenés todo lo mejor del primer banco digital las 24 horas, los 365 días del año, porque todo lo bueno de los paraguayos se merece un banco para que esté siempre junto a ellos. Descarga la app y disfruta los beneficios. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping en la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. Bueno, seguimos con los oyentes aquí en Deporte Total. 0986-780-780, escuchamos. Se cae el diablo, entonces Julio sí, la dona. Sí, sí o sí. Hoy en la pistola me dio
Puede ser transmitir, relatar, Jota, ni Benicio, ni Otano, ni Luis, en vivo. Tiene gol de Olimpia Guaraní, Dio Cerro. Sí, pero, profe, artista, Luis. Artista, la profe, ni antes de escuela de deporte total, ¿veis? La elección que me te hija, el profesor, ya, no, estudiante de meterla y estudiante cuña, pues, meterla y Paquita. Sí, fuerza, profe. Ni el profe, pero nada que hacer. ¿Tenés tu Paquita? Claro, profe. ¿Tenés tu Paquita? Un saludo para Julio César de Ciudad del Este. ¿Tenés tu Paquita, Benicio? Sin comentarios. Otro mensaje dice, ¿por qué se le dice profesora a Benicio? Dice, y ahí a escuelita le mete a todo. Ahí no. ¿Qué digo? No, ahí no escuché. ¿Qué dijiste? Esa pausa. A ver. Audio. Buenas tardes, Deporte Total. ¿Cómo están? La mesa deportiva. Quiero decir que si Benicio se va de la mesa, van a perder todos los oyentes. Ya se van a quedar con 3 oyentes, ¿no? Le digo más, me gustaría que Bernay busque jugadores con características similares a Cecilio y a Iturbe. Porque cuando los dos le faltan, o uno de los dos le faltan, Cerro ya no tiene la misma intensidad ni la misma capacidad de llegar al arco rival o de concretar goles. Saludo a la mesa, soy Raúl desde San Lorenzo. Buenas tardes a todos. Cierto Itela ya que me pecara esa. Peye y custi al pedo, para ir para pagar la oyente se ponen por 3 veces vamos y Cardinal Bruno Pon y Argel vende, vamos a ir 1 de marzo. Abrazo grande, Jotita. Al final, al final. Te fuiste para el otro lado y volviste. Te diste cuenta que es peor y volviste. O sea, sencillo. Abuelo y Enrique Malaporte, solamente para que el profe Benicio diga un poco que Nacional le va a ganar a 2 de mayo mañana. A la puchete de Pedro Juan. Espera. Este es Pedro Juanino. Espera, este es de Pedro Juan. Benicio, este es tu amigo, vos sos Pedro Juanino lento también. Claro, y no, y porque del norte, pues, ¿verdad? Otro que nació en ambulancia. Sí, probablemente. Benicio. Sin comentario. Ya es sin comentario. ¿Qué pasa? Y aquí he cobrado aparte ahora. Bueno, seguimos. Dice otro mensaje, hola pendejo, ¿será que Jotita puede mostrar su remera? Dice este... Se mostró ya recién en primer plano cuando se acomodó así. ¿Pidió otra? Y vio otra. Mostrarle. Qué linda, el grupo, quiere saber, decirle. Kiss. Nosotros no queremos perder nuestro invito acá en Pedro Juan. Bueno, viste, ahí te se asocia. No queremos perder nuestro invicto aquí en Pedro Juan, dice. Un saludo a la gente en Pedro Juan, nos están viendo, Benicio. Está haciendo... No lo moleste, por favor, le está haciendo su otra... Huelga de voz. Huelga de voz. Está en otra actividad ahora. Otros menesteres. Así mismo, hermano. Estoy atendiendo mis kioscos. Por fin así. Y bueno, entonces pasa por administración para que te hagan un descuento de tu salario. Sí, no, yo estoy in situ acá. No, pero no hacen nada. Buenas tardes, Deporte Total. Buenas tardes. ¿Cómo estás, profe? Una eminencia. Profe, estamos acá sobre Felipe Gao. Acordate de nosotros, por favor. Estamos acá. Tus por piso de empanada. Legionarios. Fuerza, profe. Fuerza. Gracias. Y ahí, con Eduardo, ¿no te parece conocido la remera de Mati? ¿No te parece que el chavo se quedó sin remera? Viene otro mensaje, dice, desde Oleari siempre los escucho, saludos a todos. A Cerro le falta presidente como otro vato, aunque no tiene cura de nada, dice. No sean envidiosos, Benicio y Galaverna son inamovibles, llenos de paquita, dice este... No sabía que Galaverna, nuestro amigo Cale. Un saludo para Cale que nos escucha siempre. Olimpista él es. Otro audio. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? No le traten así al profe. Gracias al profe Benicio, ustedes están donde están. Tienen un rating ahí por las nubes. Saludos a todos, un abrazo. Gracias. Lo segundo es cierto, pero no coincide con lo primero. ¿Y pronunció bien ese? ¿Qué te pronuncié? ¿Viste? Excelente. Teacher. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo le va? Yo soy fanático de la radio, yo soy fanático del programa Añémolo y Enrique Prema. Y hoy me decepcionó, la producción. Mínimo le hubiesen llamado al papá o la mamá de Alex Arce. Y ya le escuchaba todito ya a Luis Enrique Pérez.
Alexito, ¿qué tal Alexito? Alexito, ¿te puedo llamar Alexito? Pero Yo ¿cuántas seguí toda veces, la campaña de- espera, como estamos en vivo, le digo al oyente, ¿cuántas veces, Mati, le hemos hablado aquí con él, en radio, con Michael, que nos sacaba la entrevista, y en televisión? Aparte, en los programas de los lunes. Varias veces. Varias veces con Alex Arce. Siempre le hemos acompañado en su campaña en la Argentina. Pero nunca le dije a Alexito, tranquilo. ¿Cómo están los nocheros de la radio deportiva? Todito así con un color oscuro. El pendejo el único, ¿verdad? Que está ahí. El lunar en medio de una cara lisa. ¿Cómo dijo la última parte? ¿Un lunar en medio de qué dijo Mati? Por el color, por el color. Pero no, vamos a repetir. No, a ver. ¿Cómo están los nocheros de la radio deportiva? Todito así con un color oscuro. El pendejo el único, ¿verdad? Que está ahí. El lunar en medio de una cara lisa. No se entendió bien en la parte de... Paso. Contreras me dijo. Vamos a ver, otro audio. Hola, ¿qué tal Radio Primer Mazo? Pateco. Se le hace análisis como Cerrita. Los fracasos, los errores con lateral número 2. Enzo Jiménez, o jugar Yandero, 0 no anda muy. Enzo no garay, Enzo no ya puede ir Arzamendia, otro. Pero en esa Arzamendia va a Oyapo. Benicio ya está para comentar ajedrez, por ejemplo. ¿Qué tal, pendejo? Mira cómo le hicieron enojar, será al Toretto de Deporte Total. El Vin Diesel, con la remera negra, pelado así. Toretto de Rápido y Furioso ahí con usted, el que maneja la batuta. Así, no con mi ex, solo la leyenda Padrino Jote y Padrino Tano. Luis Enrique, un fuerte abrazo será. Gracias. Vamos, pendejo. Gracias. Fuerza. Uno último. Vamos a ver, el suertudo es este. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Lo que quiso decir ese oyente que llamó hace rato, que es demasiado chupamedia ya soy Luis Enrique. ¡A la puta! ¿Qué puta? Exageradamente chupamedia. Ni hablé. Un abrazo. Chao, gracias. Bueno, queda, ahí todavía hay 55, tenemos 20 segundos. Otro. A ver, vamos a elegir uno. Luis Enrique, hemos nomina la de periodista, o si no, tal vez nomina la Pedro Juan, tal vez la Encarnación, tal vez la Amitejo Tablofio Tigarría, Pesamitimi, en situla partido, donde yo te yo la Pesamitino es amigo. Va a ver, tengo gran radio, na pe acompañar. Arojota, te prometemos. Acá estamos despidiéndonos con los Loco Adam. El hijo de Loco Adam y el pendejo, ¿eh? Es la idéntica, mira Jotita, idéntica. Vos sabés que corrieron de... Sí, un saludo, muchas gracias a Miguel Aguayo y todo su equipo de trabajo. Un gran saludo al equipo ahí de producción de Miguel Aguayo. Están preparando la escenografía para Deporte Total y para la polémica. Están taladrando ahí, justamente. Nos reencontramos hoy con el fútbol. Transmite ZP70 en la 780 de tu dial. Famosa, más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor. Expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Haval, presenta Un Instante con la mejor música paraguaya. Del campo de Bagami mi pera y me varé Ayumigo ahí nace promesa mi debe apagarse A naceja ahora la muerte tentado se hace mi vejín Pura y por me apaga jamás o manda de desde que nace igual encanto tu paso del campo donde eres que año te más ese en mí
Ahí se ve otro peadora con mi verso y canto. Y la se quebrando onda ese va y nunca otro peleí. Pene potepana, achillei peama y por anguetese pura geina. Jazmín, violeta, clavel, puta, rosa, 7 hermanas. Y voto y con la mano y no tan deben coronar.